Y abrimos ya tiempo de tertulia hoy con Sergio Valverde. Buenos días, don Sergio. Muy buenos días, César. También con Jesús Muñoz. Muy buenos días, don Jesús. Buenos días a todos. También con Alex Navajas. Muy buenos días, don Alex. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues de comienzo de semana. Y también con Luis Magán. Muy buenos días, don Luis. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues estoy todavía intentando digerir, no sé ustedes si les pasa lo mismo, los éxitos de Sánchez en Estados Unidos, porque, claro, después de la comparecencia con Biden, que fue un desastre, por cierto, de mezcla de los gráficos, de los reporteros gráficos que se mezclaban y se ponían por delante de las cámaras, no se podía ver bien, resulta que Sánchez, a diferencia de otros jefes de Estado de Gobierno que han ido a la Casa Blanca, después de la reunión con el joven Biden, pues claro, no ha habido comparecencia conjunta en un atril con el logo de la Casa Blanca y la bandera norteamericana junto con la bandera del país del mandatario visitante, y este hombre, pues no sé, ha hecho una compademencia, mejor dicho, más que comparecencia, una compademencia, la de Sánchez, frente a, no sé, a la entrada del garaje de la Casa Blanca, él solo, o sea, una cosa muy estrambótica. Esta es la manera que tiene Pedro Sánchez de promocionar o de, en fin, de entender las relaciones internacionales, que luego habrá que analizar, evidentemente, lo que Sánchez le ha prometido al señor Biden, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Es que, claro, tienes que tener en cuenta, César, que faltó Leire Pajín anunciando el encuentro interplanetario entre presidentes, ¿eh? Con lo cual, claro, si Leire Pajín no está para advertirnos de esas cosas, pues estas cosas se pierden. Qué grandes momentos nos qué dio grandes Leire momentos Pajín, nos dio. Ya sí, pensaba sí. Y fíjate que en ese momento pensábamos que habíamos tocado fondo. En la época de Leire Pajín, de Zapatero, pensábamos que habíamos tocado fondo y joder, éramos unos ingenuos. O sea, no sabíamos lo que se estaba preparando, ¿no? Y a lo mejor en el futuro hay unos que hacen mejores a estos que tenemos ahora. Nos parece imposible, pero en fin, está visto que en el panorama político todo es posible. Bueno, a mí hay una cosa que me llama la atención de esta izquierda caviar, es cómo les gusta el socio capitalista americano, ¿no? O sea, Irene Cuando Montero... es demócrata. Sí, bueno, Irene Montero siempre que puede pues va ahí corriendo con la cuchipandi a hacerse unas fotos y a subirlas a Instagram y a mostrarnos cómo se está fundiendo el dinero de todos los españoles. Yo quisiera recordar ya que en este cuarto año de sanchismo el Ministerio de Igualdad nos ha costado ya cerca de 1.000 millones de euros. Si eso no es nada, que ya lo dijo Chiqui Montero. Sí. 1.200 millones no son nada. Mira, yo ahora vuelvo a lo de Estados Unidos. Simplemente, yo ayer volvía del norte, de Santander. La variante en Torrelavega, Santander, llevan ahí de obras años. Y estaba eso medio parado. Ahí había una maquinita sin mucho entusiasmo, trabajando y tal. Y yo, lo siento, a lo mejor es un tema de una cierta fijación mía, pero digo, o sea, estamos destinando dinero, esos 1.000 millones de euros, a poner bancos morados por todos los pueblos de España, para mayor gloria de esta señora, y no hay dinero para arreglar esta variante, como habrá 300 más en toda España, con kilómetros haciéndole perder el tiempo a los ciudadanos, a los transportistas, con los costes que eso conlleva. Con lo cual, para esto no hay dinero, porque, insisto, esas obras llevan paradas años y se lo para otro. Entonces, bueno, vuelvo a lo del tema de Estados Unidos. Yo decía, o sea, me parece que la izquierda siempre tiene esa especie de complejo respecto a los demócratas estadounidenses, y la foto es la buscan desesperadamente, ¿no? Y les riten pleitesía. Recordamos también el momento de Zapatero sentado ante el paso de la bandera estadounidense en aquel famoso desfile del 12 de octubre, y luego cómo perdía todo por hacerse la foto más adelante con Obama o con quien tocara en ese momento. Claro, estos no han entendido, por ejemplo, que en Estados Unidos tiene una ventaja sobre nosotros, al menos en este aspecto, y es que los americanos demócratas y los americanos conservadores se sienten americanos y tienen una sola bandera, cosa que aquí en España eso no pasa, ¿no? Ya vemos esta izquierda caínita. Más allá de todo eso, bueno, pues a mí me parece que lo que hemos visto estos días en Estados Unidos es la prueba de que este presidente, yo creo que ya desde fuera le ven amortizado, le ven ya bueno, pues prácticamente preparado, ¿no? Amortajado para el entierro. Bueno, le recibieron porque evidentemente todavía es el presidente de nuestro país,
pero ciertamente yo creo que ya le están tomando las constantes vitales y están viendo que cada vez son más débiles. Bueno, hay que recordar algunas cositas en relación a este viaje, porque la última vez que Sánchez se nos plantó en Estados Unidos en el verano del 21, solamente en alojamientos de su santidad, los españoles, tuvimos que pagar 230.800 euros para que Sánchez y su intensísima o su extensísima corte se alojase en los hoteles de Norteamérica. 230.800 euros en el viaje de 2021, con lo cual suponemos que en este último viaje, pues más o menos la cantidad será así. Habrá que sumar, lógicamente, el coste del queroseno, de los miles de litros de queroseno quemados por el avión para llegar hasta allí, porque claro, el muy ecologista Pedro Sánchez, apóstol de la Agenda 2030 del cambio climático, pues hombre, para evitar producir CO2 no es capaz de reunirse por videoconferencia con Biden desde la Moncloa y así no hace falta coger el avión, gastar dinero, emitir CO2 que provoca el calentamiento global y que va a provocar la extinción del planeta y estas cosas que tanto nos vende la izquierda. Bueno, pues la falta de coherencia otra vez se ve, ¿no? Pero lo peor de todo es que es un viaje donde nuestro presidente ha hecho el ridículo dejando a la altura de los caballos a España, dando una rueda de prensa frente al garaje de la Casa Blanca sin comparecencia oficial, con atril, con bandera nacional y con el presidente de Estados Unidos a su lado, que es lo que tiene que ser y es como van los demás jefes de Estado de Gobierno a la Casa Blanca. No solamente eso, sino que bueno, Sánchez ha vuelto a vender, para conseguir una patética foto, ha vuelto a vender los intereses nacionales al aceptar que Estados Unidos nos mande inmigrantes ilegales iberoamericanos, que nos los mande para acá, como si en España no tuviéramos suficientes problemas con la inmigración ilegal masiva e incontrolada. Pero también, y esto lo voy a pedir opinión a don Sergio Valverde, puesto que es un tema económico, Sánchez tenía dos objetivos prioritarios que negociar con Biden: que Estados Unidos recoja el suelo contaminado con plutonio por el accidente que hubo en Palomares hace ya muchos años, donde una bomba atómica de un avión bombardero, lo diré bien, norteamericano, creo que se estrelló, que se les cayó la bomba y fue el famoso baño de don Manuel Fraga allí para acreditar que no pasaba nada, que estas cosas. Eso por un lado. Pero en el tema económico es el famoso tema de los aranceles a la aceituna negra española, que fueron ya considerados ilegales hace un año por la Organización Mundial del Comercio y que, sin embargo, bueno, pues después del viaje de su santidad a ver al señor Biden, pues nada de nada, porque sobre los aranceles ilegales a la aceituna negra, Sánchez aseguró que había encontrado receptividad en Biden para solucionar el problema, pero de momento los aranceles para la producción y exportación a Estados Unidos de aceituna negra siguen vigentes, ¿no, don Sergio? Sí, pero bueno, esta vez no viene todo de Biden. Esto ya empezó con Trump, ¿no? Cuando empezó a subir los aranceles, pero no solamente a la aceituna, sino al tema chino, francés, etcétera. O sea, lo que quería Trump en un momento era que Estados Unidos empezara a ser otra vez la locomotora que había sido antiguamente. Entonces empezó a subir los aranceles. Bien, es verdad que se empezó a negociar un poquito al final, en la parte final de Trump, que quizás se iban a empezar a quitar. Lo que pasa es que llegó Biden y bueno, ya sabemos. Corrígeme si me equivoco, que de economía sabe usted más que yo. Creo recordar que Trump hizo eso en respuesta a un montón de ayudas públicas que dan los Estados europeos a un montón de empresas que Trump consideraba competencia desleal y que por eso, para conseguir que la Unión Europea dejase de subvencionar, empezó a poner aranceles a la importación de productos europeos, ¿no? Para que hubiera igualdad de competencia, ¿no? Sí, aunque no tuviera nada que ver unos sectores contra otros. Sí, eso, por eso te digo que eso fue la parte final a modo ahí de castigo y parecía que se iban a empezar a quitar porque ya se habían llegado a negociaciones por parte de Europa con Estados Unidos, pero llegó Biden y dejó todo como estaba. En ese sentido, al final los que salen perjudicados son todos los agricultores que están en el sector de la aceituna, como pasa siempre con el jamón, etcétera, ¿no? Y luego, por parte de España, la poca defensa que luego se hace, vamos a decir, en general, de toda nuestra industria en estos temas, ¿no? Tienen poca ayuda, estamos viendo ahora todo el problema que hay con el agua, que tampoco se les da a los agricultores lo que necesitan, pero en ese sentido tendremos que esperar al nuevo gobierno a ver si hace algo en relación a lo de la aceituna. Está complicado porque ahora mismo Estados Unidos tiene en mente, no sabemos si gana Trump hasta qué extremo lo va a llevar esa guerra comercial con China, ¿no? Quieren parar a China como sea. El problema es que yo creo que ese parar a China hoy en día va a ser bastante complicado. Decía usted, don Sergio, el tema del agua y hay que recordar varias cosas a ese respecto, y es que Pedro Sánchez y el gobierno socialcomunista ha recortado hasta en 22 ocasiones la cantidad de agua que se trasvasa del Tajo al Segura, que está dejando sin usar
muchísima más agua de la que está firmado con Portugal, que España deje pasar a Portugal, según los tratados internacionales, son en torno a 2.300 hectómetros cúbicos, si no me falla la memoria, y Sánchez está dejando pasar un total de 6.000 hectómetros cúbicos a Portugal, un agua que vendría muy bien para todo el campo español y para abastecer de agua muchas de las zonas que con el trasvase Tajo Segura se podía hacer. No sé usted cómo lo valora, don Jesús. Pues sí, precisamente este domingo pasado hubo la manifestación de SOS Rural, a la que algunos acudimos con un lema habitual nuestro que es arriba al campo, y la indignación es total. Lo que ocurre es que esta gente, digamos, no termina, me refiero a todo el mundo del campo, agricultores, ganaderos o otros gremios, por así decirlo, que dependen de unos o de otros y se ven afectados también por el deterioro, no terminan a lo mejor de asociarse de una manera suficientemente fuerte como para hacer la presión que puedan hacer contra el gobierno, que les estén completamente esquilmados desde hace muchos años. Y entonces, siempre lo hemos comentado, si ellos no producen lo que producen normalmente, que es lo que comemos en las ciudades, que hay veces que estamos tan separados a lo mejor del mundo rural, son 10 kilómetros los que nos puede separar de un pueblo, pero creemos que estamos completamente, podemos ser absolutamente independientes, por así decirlo, los que vivimos en las ciudades, y nadie quiere hacer valer lo que dependemos del mundo del campo, ¿no? Y esos proyectos, esos planes hidrológicos que deberían haberse hecho hace mucho tiempo y no se hacen porque, por una de las razones, es este estado de las autonomías, como hay gente que se cree que porque un río pase por su autonomía ya es suyo, mientras que el otro, como desemboca en su autonomía, es suyo, y otro, como nace en su autonomía, es suyo, cuando el río es de todos los españoles. Entonces estos planes hidrológicos que no se terminan de hacer porque dependiendo del gobierno de la autonomía, si es del gobierno central o no, le quiere favorecer o no, al final pues la casa se queda sin barrer. Bueno, pero si me permite un inciso malvado a eso que usted ha dicho, don Jesús, si no recuerdo yo mal, la legislación vigente establece que un río que nace y muere en una autonomía es la competencia, su gestión de esa autonomía, pero un río que atraviesa más de... Claro, por eso digo que mucha gente, que al hilo de eso se habrá confundido la competencia, la gestión del río con la titularidad del mismo, que son cosas diferentes, porque la legislación establece que un río que atraviesa más de una autonomía ya pasa a ser competencia del gobierno central. Sí, pero ya sabemos que los libros de texto catalanes, por ejemplo, dice que el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas. Entonces, si eso se empieza así desde pequeñitos, imaginarios. De todas maneras, decía antes que cuando estáis hablando, bueno, has iniciado con esa foto de Pedro Sánchez en el garaje, en el garaje. Yo creo en el garaje de la Casa Blanca. Yo creo que estaba Biden, pero es que fue corriendo a avisar a su mujer y dijo: Cari, vámonos para España, que como tenemos más de 65 años, el martes podemos ir por 2 euros al cine. Y entonces rápidamente se desapareció de la foto porque... O sea, que Pedro Sánchez ha inventado otra vez el Día del Espectador, ¿no? ¿Esto cómo es? Sí. Yo esto, los que no tenemos ni edad para ser jóvenes para que nos regalen nada, ni tenemos más de 65 para que podamos ir al cine, yo no sé si le voy a votar en las próximas... Pero si me permite, recordemos que con Aznar había un plan hidrológico que lo iba a costear, no nosotros, Europa, y que llegó Zapatero y se lo cargó. El problema y se hizo precisamente, y fue cuando entró esa rivalidad casi a muerte. Muchas veces se ha llevado, yo soy muy aficionado al fútbol, como sabéis, la rivalidad se ha llevado a los campos de fútbol, los partidos, por ejemplo, entre los equipos de Aragón y los equipos de Murcia. Porque como ese plan podía favorecer a unos y otros decían que les perjudicaba a los otros, porque claro, el agua del Ebro iba a ir a los murcianos y los otros, ¿y por qué no lo dan? Terminaban odiándose las aficiones de los equipos de fútbol por un plan hidrológico, que es así de triste. Pero ahí hay que recordar, con ese plan hidrológico, ya que lo ha recordado don Sergio, hay que recordar varias cosas. En primer lugar, contaba con más del 70% del Consejo del Agua de voto favorable a la ejecución del plan. Estaba previsto llevar también agua a muchas zonas de Aragón que están secas. Sí. Y a muchas zonas de Cataluña también. Y lo que se estaba calculado era, a la altura de la desembocadura del Ebro, ahí coger el agua que se tira al mar. Exacto. Para llevarla a las partes de España donde hace falta ese agua. Y además hay que tener en cuenta, como muy bien ha dicho usted, que la financiación era por parte de la Unión Europea, y hay que tener en cuenta que en términos de gasto energético sale mucho menos, es más eficiente bombear ese agua desde el Ebro hasta la zona sur de España. Se gasta menos electricidad en ese bombeo que la electricidad que consumen las malditas desaladoras, que son intensivas o son electrointensivas, y que el bombeo de agua del Ebro a la zona seca de España tiene otra ventaja, y es que al no desalar agua de mar no provocamos o no generamos toneladas de residuo seco
natural que tiene el agua marina, pero que al desalarla el residuo seco queda ahí. Si ese residuo seco se vierte otra vez en el mar, se elevan todas las concentraciones de metales y de minerales de una forma antinatural en la zona donde se vierta ese residuo seco. Cuando eso llega al fondo y hay la vegetación que está en el fondo marino, en el Mediterráneo, es la Posidonia, que es la planta más extendida, ese residuo seco lo mata y afecta a la biodiversidad, con lo cual es un atentado medioambiental en toda regla el tema de las desaladoras, ¿no? Bueno, pues eso es un tema que ahora no sé si se referirá a eso a Alberto Núñez Feijóo cuando dice que hay que hacer un pacto nacional por el agua. No sé si lo llama así para evitar que la izquierda monte el pifostio, con perdón, del que ya montó contra el Plan Hidrológico Nacional, que lo manipuló e hizo toda esa política que decía don Jesús con muy buen criterio y con muy buena memoria, de incentivar odios entre españoles por un agua que es de todos. No sé si se referirá a eso, pero bueno, nos quedaba de Luis Magán porque le quería pedir su valoración sobre el viaje de su santidad a Washington, su comparecencia frente al garaje de la Casa Blanca. En fin, bueno, ¿usted cómo lo ve? Bueno, lo primero que deberíamos de sentir los españoles es darnos la enhorabuena porque no se repitiese la imagen, la foto, la espantosa foto del señor Zapatero cuando fue a visitar al matrimonio Obama, que llevó a sus hijas vestidas de gore y tuvimos que sufrirla en el escarnio público de representar esas jóvenes como si fuera la representación de los jóvenes españoles. Yo creo que Sánchez ha conseguido una imagen que a él es muy importante, a él personalmente, no solamente a su gobierno, sino a él personalmente, primero porque estamos en campaña, o sea, quedaban 2 días para el comienzo de la campaña, pero estábamos ya en campaña, en pre-campaña, y por otra parte porque da esa imagen de lo que él quiere construir para su futuro, si su futuro se convierte en más incierto de lo que dan las encuestas y darán los resultados del 28M, que es, digamos, un poco su futuro internacional, su futuro de que consiga empotrarse en alguna institución internacional que le permita seguir en la actuación política. Estamos en campaña y las urnas del 28M dirán si realmente este es el primer pistoletazo de salida de lo que decía Alex, que es que hay algunas instituciones internacionales que dan ya por descontado al señor Sánchez. Yo, sinceramente, ojalá fuera así, pero yo lo dudo, y lo dudo en la medida de que este gobierno y el señor Sánchez está utilizando la Moncloa. Ya lo utilizaron, pero hay una diferencia importante. En la campaña del 15, en la campaña de las autonómicas y municipales del 15, el gobierno de Mariano Rajoy, 2 semanas antes de las votaciones, anunció una serie de medidas, pero desde el Palacio de la Moncloa, no en un mitin del PSOE. Es decir, lo que está utilizando este hombre es el dinero de todos los españoles para pagar los votos y las reelecciones de sus candidatos a la alcaldía y a las comunidades autónomas. En aquellas circunstancias, el gobierno de Rajoy aportó una serie de proyectos y de incentivos que suponían casi 20.000 millones de euros, pero vuelvo a repetir, lo anunció Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa de Moncloa. Este señor lo está anunciando permanentemente en mítines electorales del Partido Socialista, que encima es un miembro no exclusivo de este gobierno, porque si no me equivoco es un gobierno de coalición y consecuentemente hay otro partido también que apoya a este gobierno, y lo está utilizando de una manera absolutamente sin ningún tipo de vergüenza para apuntalar las perspectivas que en algunos casos son arriesgadas de los candidatos del Partido Socialista en las autonómicas y en las municipales. Yo siempre estamos haciendo una llamada, yo sigo haciendo una llamada a la sensatez de los electores, de los votantes españoles, de los ciudadanos españoles, y que si realmente nos sorprende, nos disgusta todo el proceso de gestión de este gobierno, demos la respuesta a través de las urnas la primera vez a través de las urnas el día 28 de mayo. Pero unido con esto, estoy de acuerdo con don Luis, que efectivamente no dan puntadas sin hilo, utilizan cualquier cosa, incluso las que les surgen, y muchas más como esta que no les surgió, el viaje a Estados Unidos para hacer campaña. Ha mencionado usted, don César, algo que es fundamental, por lo menos para mí lo es, y está pasando un poco desapercibido, y es ese acuerdo de esos, no sabemos el número, con lo cual no quiero decir el número, pero estamos hablando de miles de inmigrantes ilegales que en teoría están intentando ir a Estados Unidos y muy posiblemente terminen en que España. Están allí ya de detención, y van a venir a España. Y nos los mandan aquí.
esas personas van a votar muy pronto, y mucho más siendo hispanos. Es decir, todos sabemos que los acuerdos de bilateralidad entre países, por ejemplo, para elecciones municipales, influye en quién puede votar y quién no puede votar. Pero además, si pueden obtener la nacionalidad española en mucho menos tiempo que otra persona, va a poder votar. ¿A quién van a votar a esa gente? ¿A quién les ha traído a España? ¿A quién les ha liberado de...? En buena proporción sí, porque la inmensa mayoría de esa gente van a venir aquí, están ahora mismo con una mano delante y otra mano detrás, y van a venir aquí con casi todo pagado. Posibilidad de vivienda incluso superior a los españoles, educación, por supuesto, sanidad, por supuesto, ese dinero público que no es de nadie. Usted mencionaba que solo en el viaje de 2021 se gastó 230.800 euros en el viaje. Solo en alojamiento. Solo en alojamiento, pues ese dinero que no es de nadie y que el dinero de todos los españoles lo emplea para su cohorte, tanto Pedro Sánchez como sus adláteres, también lo van a emplear en esa compra de votos, porque desgraciadamente hay muchísima gente en España que va a votar en estas elecciones y en las siguientes por a ver qué hay de lo mío, a ver qué me van a regalar. Y qué triste es el pueblo, que seguro que ahora vamos a hablar de otra serie de temas relacionados con la campaña electoral, que está la sangre todavía en los tobillos de los españoles, o que se está troceando España. Hay gente que es capaz de votar a alguien porque le baje el cine a 2 euros antes de porque, aunque ese mismo partido esté en el poder gracias a asesinos, esté en el poder gracias a los que han dado un golpe de Estado para destruir la nación, etcétera, etcétera. O sea, que el pueblo creo que también bastante culpa puede tener en esto. Pero además, fíjate, yo, siguiendo con lo que dices, a mí me parece que cuando hay una situación catastrófica, pues es muy típico que se produzca pillaje, ¿no? O sea, una cosa que a mí me ha sorprendido siempre cuando de repente hay un terremoto, hay un desastre natural y ves las imágenes de algunas personas entrando impunemente en los comercios y llevándose un televisor. Y dices, vamos a ver, pues este tío, o sea, hay un terremoto, está la gente muriendo y ves a estos 4 golfos entrando en una tienda a llevarse un televisor o llevarse el último modelo de iPhone o lo que sea, aprovechando la coyuntura y tal. Bueno, o sea, parece que es una condición del ser humano, ¿no? O sea, cuando huele la sangre de algún modo, cuando ve que algo está muriendo, se reparte los despojos, ¿no? Y lamentablemente, los políticos, y en este caso de uno y otro color, que han ido permitiendo la muerte de España, permiten que estos canallas, que estos caraduras, que estos jetas, se lleven o traten de llevarse los despojos, ¿no? Entonces, efectivamente, oye, es que este tipo me baja 2 euros el cine, pues le voto. Pero es que el país se está hundiendo. Pero, don Alex, permítame un inciso ahora que dice usted eso. Vamos a ver. ¿Usted cree que los pensionistas que se pueden acoger a esa medida, en primer lugar, que muchos de ellos no son conscientes de que eso es electoralista? En segundo lugar, que muchos de ellos saben las situaciones económicas apuradísimas, por decirlo educadamente, que están pasando en su familia. ¿Usted cree que eso dentro del cuerpo, evidentemente no nos conocemos a todos para estar en su mente y saberlo, pero ¿hasta dónde intuye usted que esa medida puede generar más rechazo de que aceptación? Eso era lo que quería comentar a continuación, ¿no? Entonces, ante eso, ¿no? Vuelvo al ejemplo del terremoto. Mientras unos roban televisores, hay otros que están quitando escombros para rescatar a la gente, ¿no? Y son las dos actitudes ante la vida. El tío que se aprovecha de la situación para seguir haciendo las suyas y ser un golfo, y el tío que está quitando los escombros para rescatar a personas que están muriendo. Cuantas más personas haya quitando escombros y menos ladrones haya, la sociedad demostrará que tiene una salud mejor. Si es al revés, si toda la ciudad está sometida al pillaje y nadie está haciendo caso de los heridos, pues esa ciudad, sin duda, pues una ciudad absolutamente degenerada. Entonces, yo creo que en España estamos todavía en una situación de ser más los que saquemos a la gente de los escombros. O sea, yo estoy convencido, a mí me da igual que esto suene antiguo, que suene, pero en ese alma de los españoles que creen en algo que es superior a ellos mismos, que creen en algo superior a los 2 euros de descuento del cine, que creen... Porque los políticos que tenemos son unos mediocres, la mayor parte de ellos, sin duda. Y lo que hablábamos antes, a mí me parece muy triste pues que un aragonés diga ¿y por qué el agua se tiene que ir a Murcia? O el murciano que se enfrenta con el Aragón. A mí eso me da mucha pena, porque yo como español, pues, yo quiero lo mejor para Aragón y quiero lo mejor para Murcia. Y
Y pues tendremos que ceder unos y otros, pues igual que en una familia, ¿no? O sea, oye, pues si hay 2 filetes y somos 3, pues tendremos que partir y ya está. O sea, quiero decir, es que eso son las familias, ¿no? Entonces, en un país, yo no puedo ser tan cateto y tan paleto, que eso es el nacionalismo, al final, esa es la definición de nacionalismo, de interesarme solo el agua mía, de mi pueblo, ¿no? Y lo que le pase al otro, pues me da absolutamente igual, ¿no? Entonces, hay que recuperar la visión de España, y hay que recuperar la visión, pues a mí, insisto, pues me interesa Asturias, y me interesa Almería, y me interesa Gerona, y me interesa Badajoz, me interesa todo. Y mientras tengamos políticos mediocres, torticeros, cutres, pues entonces seguiremos teniendo esto. Entonces, yo lo digo esto con un ánimo de esperanza, ¿eh? No con, o sea, porque estoy convencido, insisto, en ese alma española que es capaz, como ha sido siempre a lo largo de la historia, de sacrificar todo a algo más grande que él mismo, que su huertecito, que sus 4 lechugas, que sus 2 metros cuadrados y que sus 4 tonterías. ¿Que hay gente así? Por supuesto que la hay, lo vemos continuamente, pero no nos dejemos llevar por esa gente y seamos de los que realmente construyen. Mentalidad minifundista en el mal sentido de la palabra, ¿no? Pues sí. O sea, en este caso, cuando has empezado a hablar de la imagen de Pedro Sánchez en ese garaje, que solo faltaba que hubiera sido es una más... ironía mía, es que está frente a la entrada de coches de la Casa Blanca y parece que está dando la rueda de prensa frente al garaje. Eso me quería referir. Sí, te he entendido. Al final eso es una imagen de la decadencia que estamos viendo en España desde hace ya mucho tiempo. Digamos que se podría decir que el Zenit fue con Aznar, las famosas fotos con Bush y demás, no lo sé, pero desde entonces, en vez de ir a más, hemos ido a peor. Esa es la realidad. Y que hoy en día, encima vemos como desde Europa se dice, ¿dónde está el dinero? Veremos si dentro de unos años no tenemos sanciones por parte de Europa, porque por algún lado nos van a meter mano. Pero no tendremos nada y seremos felices, don Sergio, ya sabe usted. Agenda 2030, sí. Hombre. Entonces, cuando hablaba aquí nuestro compañero de ese halo de esperanza y tal, es que es complicado, porque dices, el partido que vaya a gobernar tiene un trabajo muy, muy difícil por delante. Y la cuestión es, aunque pongamos que tenga mayoría absoluta, en sus declaraciones a veces se suma esa Agenda 2030, que es hacia la que vamos. Entonces, digamos como que esa esperanza se diluye. ¿Y qué nos queda? Porque ¿podemos mejorar la parte económica con los que vengan del otro lado? Posiblemente. Pues son las 9:03 de la mañana, momento ya de conectar con Albert Castillón para conocer los contenidos que nos ofrecerá esta tarde en su programa Castellón Confidencial. Don Albert, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la mañana? Pues nada, muy divertidos con la foto de Sánchez dando la rueda de prensa frente al garaje de la Casa Blanca, oiga. Eso es precioso, eso ¿verdad? Es maravilloso. ¿Qué nivel? La próxima vez en el sótano de Casablanca, sí. Que sigue siendo Casablanca, claro. Eso no, de la Casa Blanca, que no de Casablanca de Marruecos, claro, que ese es el nivel al que estamos, que no es lo mismo. Bueno, oye, el nivel es para preocuparse, ¿eh? Yo entiendo que en campaña electoral todo vale, pero ¿qué está pasando para que tantos en las listas electorales estén dando el cante? Empezamos por Manuel Torres, esta tarde lo comentaremos, número 7 en Vox, por Chiclana, militante hace 4 años, ahí en Cádiz, de pronto ha visto la luz y dice que se va al PSOE. ¿Alguien me lo puede explicar? Dice, no, si es que al final el alcalde tampoco lo hace tan mal, que se lo haga mirar este tal Torres. Pero esto es un poco tonto, ¿no? Se voy a haber esperado a sacar el acta de concejal para luego hacer de tránsfuga, ¿no? Porque si luego no sale, ¿qué? Pero es tan absurdo llegar al final a casi 10 días menos para que te voten, para decidirte, no sé. Sí. Y además de Vox al PSOE, estamos locos. Bueno, pero no es el único caso. Uno de los ultras del Español que saltaron al campo, el que se ven las imágenes que da un empujón y tumba la cámara, una gran cámara de televisión, resulta que es el candidato, uno de los candidatos, el número 9 del PP en San Joan d'Espí. No milita en el partido y ya le han echado. Pero ¿cómo elige los partidos a sus listas, por favor? No puede ser. O el caso de Ana González, que este es más grave, número 3 de Vox por Parla. Ya saben, su marido militar, 2 hijas, en su casa cocaína, marihuana,
5.000 plantas, la luz pinchada, él distribuía en coche la cocaína, ella vigilaba y blanqueaba presuntamente el dinero. Le han echado en segundos de Vox. Pero ¿cómo puede ser que se nos esté colando gente así en las listas electorales? Este es el nivel de control que se hace por parte de los partidos, en general de todos, para elegir a quien colocan ahí. ¿No percibe usted, don Albert, pero un inciso, a ver, que me interesa conocer su opinión, que usted de los manejos de la información sabe mucho más que yo incluso? ¿No percibe usted que estos casos como que se están sobrevalorando en los medios de comunicación? Detecto yo, con el ánimo de ocultar la inclusión de 44 terroristas en las listas de Bildu, 7 ellos con delitos de asesinato, porque si una persona se dedica al tráfico de drogas, lógicamente lo va a hacer con discreción, no lo va a poner en la hoja de afiliación al partido, va a poner actividad profesional, tengo marihuana en casa, eso no lo pone, evidentemente hasta que la pillan y la trincan, pues... Pero hay que vigilar a quien tiene por supuesto, en las listas, pero peor es lo de Bildu, que seguro con condenados. Que en el pueblo, en Illescas, estoy seguro que había un montón de camellos que iban a su casa, porque era ella misma la que vendía, entonces no me... Parecía el portal es de decir, Belén. las dos cosas son distintas y a la vez las dos son ciertas, pero una no quita la otra. Los partidos han de mantener un mayor control sobre a quién colocan en las listas. Yo no digo que le hagan un tercer grado, pero esto da una imagen en general de la clase política muy triste. Sí, eso es verdad. Pero igual que ir a San Isidro y ver a Mónica García, que el patrón, San Isidro ahora, le califica del patrón del tiempo libre, le ha cambiado el nombre y le llama patrón del tiempo libre, creo yo, molestando mucho a la gente que es católica y que cree en San Isidro el Labrador, el de la historia de la Iglesia, y ella va y lo cambia por interés partidista. Eso tampoco se puede hacer, ¿no? Hoy hablaremos de esto, tendremos a García Danero, que cuando he escuchado a Nadia Calviño decir nosotros no hemos pactado con Bildu, bueno, pues Carlos García Danero le hará un repaso de todo lo que han pactado con Bildu. Recordaremos las famosas palabras de Otegi, tú las recuerdas, diciendo si hay que votar presupuestos para sacar a 200 presos, pues se votan y punto. Ese es el pacto real. Esta es la verdad de lo que está ocurriendo. Bueno, y alguna barbaridad más. Hemos descubierto, yo creo que es el ejemplo del derroche en España, Es un ejemplo más, no lo verán habitualmente en medios de comunicación, pasará casi desapercibido. Imagínate que en el Instituto de Estadística, en su sucursal en Canarias, necesitaban folios. No puede pasar. Y por lo que fuese, motivo que aún no conocemos, a finales de marzo, un avión fletado desde Madrid por el Instituto de Estadística de Madrid les lleva a Santa Cruz de Tenerife, a la Delegación Provincial de Estadística, 85 cajas de folio DIN A4 por el módico precio de 6.000 euros. Está en el portal de transparencia. Es decir, el Instituto de Estadística, que depende de Nadia Calviño, asignó a dedo, porque puedes, menos de 15.000 euros, un contrato a alguien para llevar folios a Canarias que nos han salido por un ojo de la cara. ¿No había DIN A4 en toda Canarias? Bueno, que hay que fletar un avión desde Madrid. Ya sabe usted que los socialistas tienen tradición en comprar papel a mucho más precio del de mercado. Acuérdese usted de Carmen Salanueva, de la directora del BOE, que compraba las bobinas para imprimirlo mucho más caro de lo que costaba y luego la diferencia se lo quedaba la buena señora y así tenía casas con picaportes de oro y una cámara para guardar los abrigos de bisón, ¿no? O sea, vamos a ver. Igual va por ahí la cosa. Claro, hombre, los socialistas ya se sabe que para comprar papel muy caro ya tienen experiencia, ¿no? O sea, vamos, hay que decirle a Nadia Calviño que este grupo está dispuesto a cederle algunos folios antes de que nos cuesten 6.000 euros. Porque vamos, yo no he visto folio más caro en la vida. E investigaremos lo de la conexión Ábalos, Tito Berni, Canarias y la famosa empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, que en total recibió del gobierno Sánchez más de 40 millones de euros en plena pandemia, parte de ellos por mascarillas defectuosas, mascarillas que acabaron en Canarias, y que aunque casi 1 millón de las que trajo estaban defectuosas, se le pagó la factura igual. ¿Qué importa 2 millones y pico, 2.100.000 euros a ese proveedor que era el favorito de Ábalos?
esto de que un ministro tenga proveedores favoritos da que sospechar, ¿no? Bueno, está bajo investigación, pero más periodística que jurídica, porque en este país cuesta que pasen las cosas. Sí, a pero menudo casi nunca pasa. ya, tiene usted otra razón, pero bueno, cosas peores aún hemos visto, como el affair de Pepiño Blanco en la gasolinera de Guitiriz recibiendo maletines, y luego casualmente, pues oiga, resulta que AENA, pues que le concedía determinados hangares de los aeropuertos a determinada empresa para que, en fin, ¿no? Y esto nunca se llegó a investigar. Es normal que un ministro, en aquella época el ministro de Fomento, se reúna con un empresario en una gasolinera para, en fin, recibir coimas, y aquí no se investiga nada. Pues hombre, habiendo pasado eso, pues lo de Ábalos a lo mejor es cosilla de aficionados, me pregunto yo, ¿no? ¿Quién es uno de los asesores que con su consultora Acento más está negociando con Marruecos? José Blanco. Sí, ahí Todo estamos. tiene un precio. Si es que en política nada es casual. Nada. Esta tarde a las 7, esto y más en plena campaña y con la locura de lo que está ocurriendo. Pues estaremos muy pendientes a Castellón Confidencial a las 7 de la tarde, porque ciertamente los temas, como siempre, son muy jugosos. Don Albert Castellón, muchísimas gracias por haber entrado A ti esta mañana. siempre, un abrazo. Un abrazo, don Albert. Bueno, otro tema que les quería someter a su consideración, don Albert Castillo lo ha citado en esas negociaciones de ese lobby o de esa empresa, en fin, de Pepiño con Marruecos, porque otra de las derivadas, aprovechando que este domingo fue la manifestación de SOS Rural, otra de las derivadas es otras de las consecuencias de esta política suicida de Pedro Sánchez y de la Unión Europea en general. El tomate marroquí está a punto de desbancar al español en los mercados europeos. La exportación de tomate de nuestro país ha bajado un 25% en 4 años, mientras que en la Unión Europea no ha dejado de aumentar la compra de tomate producido en Marruecos. En cifras totales, pues los números son para echarse a temblar, porque los marroquíes prácticamente han doblado la importación de tomate en detrimento de la producción, no solamente de España, sino de otros países como Italia o como en Francia, que también es productor. En concreto, para ser exactos, la cifra ha pasado de 365.695 toneladas en 2013 a las 557.225 toneladas de 2022. Volumen que se incrementa a nada menos que 701.000 toneladas si se incluye lo que Marruecos vende también al Reino Unido, que país que ya no es de la Unión Europea, pero que las importaciones de tomate español del Reino Unido han decaído un 25%. A todo eso hay que recordar las generosísimas subvenciones que da, o ayudas o dinero del contribuyente español que da Pedro Sánchez a Marruecos para que mejore sus cultivos de regadío, que todo hay que recordarlo. Hay que recordar también que los productos agrícolas marroquíes usan muchos productos o bien de abonos, fertilizantes o bien de pesticidas que están prohibidos en la Unión Europea, que eso también hay que recordarlo. Y por último, también hay que recordar que, hombre, esta izquierda que tanto vende que consumamos productos de proximidad, pues digo yo que estará más próximo Murcia que Marruecos a la hora de comprar tomates, ¿no? Y sin embargo promueven que nos importen tomates que llevan pesticidas y fertilizantes que aquí ya no usamos porque no son sanos, ¿no? No sé, ¿esto es un poco ya de frenopático o no? Sí, bueno, es el resultado de entre otras cosas, de la protesta del domingo que vivimos aquí, del sábado, ¿no? ¿Fue el sábado? El domingo que vivimos aquí por parte de los agricultores españoles. Los españoles siempre, yo creo que en los últimos años más estamos de espaldas al campo que es tan imprescindible, que lo hemos vivido y que hemos visto a nuestro campo. Me refiero que lo hemos vivido en la época de COVID, cuando el confinamiento, quien sostuvo, digamos, un poco la situación que padecimos todos los españoles fue nuestros agricultores, fundamentalmente, que teníamos que bajábamos lo poco que nos permitían bajar a la calle a comprar al supermercado, y era gracias a que la organización de tanto de los productores como de los distribuidores funcionó perfectamente. Para ayudar a alguien, el que ayuda tiene que estar consistentemente consolidado. Es decir, si nosotros como europeos queremos ayudar a otros países, tenemos que fundamentalmente ayudarnos a nosotros mismos. Tenemos que consolidar, digamos, un poco nuestras organizaciones y nuestros productores para poder ayudar en la medida de nuestras posibilidades a países limítrofes que están cerca de Europa. No puede ser que una vez más se postergue no solamente a nuestros agricultores, sino también a nuestros pescadores o a aquellos que producen y que tienen tienen la obligación, tienen el deber de darnos de comer. Yo creo que en estos momentos la Unión Europea, como en otros muchos casos, tiene una actitud
muy peligrosa para con respecto a nosotros mismos, con respecto a sus ciudadanos y a los ciudadanos que conforman la Unión Europea. Y por último, al hilo de esto, hoy ha salido otra noticia también que me parece a mí importantísima, que es que desde el año 2006, este año hemos superado el ingreso de inmigrantes ilegales en Europa, no en España, en Europa, por encima del 2006, que fue el año que más inmigrantes ilegales tenemos. Es decir, si tenemos esa balanza, por una parte, que estamos intentando ayudar a los países que son limítrofes con nosotros, para que de alguna manera consolidar a sus ciudadanos jóvenes allí, y por otra parte estamos viendo que el resultado es absolutamente erróneo, deberíamos de revisar las políticas de Bruselas. Pero además, fíjate lo que comentáis del campo. Yo vuelvo al tema de Cantabria, que volví ayer de ahí, y además vine con información, como te gusta a ti decir, jugosa, ¿no? Pero además Cuente, don Alex. Quiero decir, son temas, pero anecdóticos, si quieres, o puntuales, pero al final yo creo que muchas veces el político, cuando se aleja de la vida real, aunque ellos dicen, aunque ya vemos, ¿no? Por ejemplo, como Rita Maestre, que se hace fotos en el metro cuando se acercan las elecciones, luego ya desaparece del metro, además repite las fotos como varios días seguidos para tratar de mostrar que... Y Lobato también está publicando fotos yendo en metro cuando todo el mundo sabe que tiene plaza de garaje en la Asamblea. Vamos a ver. En fin. Nos toma por imbéciles, o el imbécil es el políticamente hablando, ¿se entiende? Entonces, pues eso, cuando uno pierde un poco el contacto, hablar con la gente, y mira, yo precisamente en Cantabria, estos días, hablaba con un amigo que tiene ahí, estuve con él ahí en su huerto, que está a 2 metros, literalmente, de un arroyo que bajaba con mucha agua. Y me estuvo contando pues que ahora ha llovido bastante en Cantabria, pero que hace unos días pues tenía que ir con un cubo, bajar una rampita y regar a cubetazos el huerto que tiene, ¿no? Y yo le pregunté, dentro de mi ingenuidad, porque la verdad es que desconozco mucho de los temas del campo, y digo, oye, pero ¿y no puedes poner una pequeña bomba para regar? Y me dice, ¿pero tú qué quieres, que acabe en la cárcel? Porque por esto está prohibidísimo poner una bomba y sacar agua para regar tus patatas y tus tal, aunque estés a 2 metros del río, ¿no? Y él me dijo, mira, yo estos días he bajado con el cubo, esta rampita de 2 metros, para coger agua y regar, y pasó la Guardia Civil, me llamó la atención y me dijo que me iba a multar, ¿vale? Pues eso está terminantemente prohibido. Y me dice, pero es que también está prohibido limpiar las cuencas de los ríos. Es que también está prohibido podar los árboles. Yo no puedo podar según qué árboles de mi huerto o de mi terreno. Y entonces se encaró a la Guardia Civil, en el buen sentido, pero le dijo, oiga, es que luego nos hablan de dictadura, es que la dictadura la que estamos viviendo es ahora. O sea, es que no me permite, decía él, ni coger unas piedras del río para delimitar un poco su huerto. En fin, o sea, parece que todo lo que tiene que ver con el trabajo está proscrito, ¿no? Es decir, muchas veces el exceso de burocracia, de querer burocratizar absolutamente todo, te lleva incluso a que no puedas coger unas piedras del río. O sea, quiero decir, pues fíjese usted eso que ha dicho, porque lo quiero complementar con otra anécdota, pero que le pasa a todo el mundo en la misma situación, pero que yo me enteré también hace poco, y es que en un amigo mío que vive en la sierra, en una urbanización de la Sierra de Madrid, resulta que la urbanización, que es se construye hace 45 años, y los árboles que hay plantados allí se plantaron cuando la urbanización se hizo nueva, se construyó del prado que estaba. Bueno, uno de los pinos, después de 40 años, se ha hecho tan grande que las raíces han levantado todo el asfalto. Y además el pino tiene varias ramas que están encima en mal estado. Bueno, pues lo mismo, no pueden podar. Y hay otros árboles más también de esa antigüedad de 40 años, que uno de ellos está medio seco, y varias de las ramas de grandes dimensiones amenazan con caer a la calzada por donde pasan coches y donde hay niños jugando, etcétera, etcétera, porque es una urbanización residencial de la sierra, y no lo pueden talar el árbol. Y además el ayuntamiento del municipio en el que está, dice que si talan ese árbol, en función de los años de antigüedad que tenga el árbol, o plantan un número equivalente de árboles, o bien pagan una multa o una tasa para talar el árbol. Así estamos. Claro, pero fíjate, hay una cosa, o sea, evidentemente ha habido excesos y nadie quiere, pues no sé, una tala indiscriminada de árboles, o gente que, pues no sé, que vaya haciendo lo que le dé la gana, o que yo ponga una bomba tamaño industrial en el río para desviarlo para mi campo, evidentemente, ¿no? Entonces hay que regular eso, por supuesto. Ahora, yo vuelvo a lo mismo, o sea, estamos
regularizando todo tanto, estamos cargando tanto las tintas, que al final el pequeño productor, pues el que tiene un campo pequeñito, el que tiene un poquito de ganado, etcétera, etcétera, además de que le están culpando un poco menos que del calentamiento global a nivel mundial por tener 4 vacas, es que aparte es que le están haciendo imposible la vida en el campo. Y entonces, insisto, y esto es hablando con la gente que está ahí y que se sienten totalmente abandonados. Y además te dicen, es que esto lo hacen desde la ciudad, desde un despacho, y no tienen ni idea del campo. Don Alex, pero es que el ejemplo que ha puesto usted antes de esa inundación, terremoto, catástrofe natural, que es cuando muchas veces se ve cómo es cada persona, yo no soy tan optimista de que cada vez seamos más, yo me brindaría los que intentáramos reconstruir lo destrozado, a que los que se quieran aprovechar. Usted ha comentado una serie de normas. Hay una serie de legislación de normas que se rigen por el sentido común. Es decir, si uno puede llevar a poner una bomba, podría venir mañana, no voy a decir ninguna marca, pero la empresa X, y poner una bomba que se llevará al agua a 300 kilómetros. Claro, porque una cosa es el sentido común de la norma y otra cosa es la aplicación del sentido común. Pero es que ha comentado usted también, don Alex, y a lo que quiero ir, en ese sentido común nos tendría que llevar a la unión entre los españoles. Entonces, ¿los españoles, pues estamos hablando de España, o los de, está usted en Cantabria, de los que viven, no quiero llamar cantabrones, ¿no?, porque suena mal, pero a los cántabros de allí, los montañeses, como se llaman ellos, y es que, desgraciadamente, la inmensa mayoría de nuestra clase política busca, como decíamos antes con el tema de las autonomías, esa división entre españoles, porque, entre otras cosas, cuando las cosas van mal dadas, es mucho mejor tener cabreado al pueblo entre ellos, no vaya a ser que el pueblo se una contra ti, que es el que a lo mejor es el causante de todos y cada uno de sus males. Es esa frase de unidad de destino en lo universal que parece que está proscrita ahora, de hecho a quien lo dice le profanan sus tumbas, ¿no? Estoy hablando de José Antonio, lo digo para que yo soy de los que cuando hice una cita intento decir el autor si me la sé. Pero es que esa pérdida de soberanía interior, es decir, de que los españoles estén perdiendo la aplicación del sentido común en las normas que tenían que tener sus dirigentes, se suma a lo que comentábamos también hace un momento, de lo de la sumisión a la Agenda 2030. Es decir, por un lado, se pierde soberanía con todo lo que representa lo que es España como nación, y se le cede esa soberanía a bilduetarras, a Esquerra Republicana, etcétera, es decir, gente que hace de la destrucción de España su leitmotiv, pero a la vez es una sumisión, pero la verdad es que babeante ante todo lo que viene de fuera, a unos organismos internacionales que nos suelen tratar muy mal. Porque que te den dinero no quiere decir que te traten bien. Si te dan dinero a cambio de que acabes con tu agricultura, con tu ganadería, con tu pesca, con tu industria, no te están dando dinero por nada. Es decir, te están dando lo típico que se dice de pan para hoy, hambre para mañana. Y esta Unión Europea, en la que algunos hacemos todo lo posible para que se demuestre que es nociva para España, nos llaman euroscépticos. No, yo creo en Europa, claro que creo en Europa. Lo que no creo es en la Unión Europea, que para mí destruye... Como diría un progre, Europa sí, pero no así. Claro. Sí, bueno, eso lo hemos dicho algunos en lemas electorales, y de progres tenemos poco. Por lo que se conoce como... Pero digo que ese tipo de terminología que les gusta mucho a ellos, de forma de decir las cosas. Pero es que decía don Luis, y con esto termino, un dato que para mí es apabullante. Ese aumento de la inmigración ilegal que está sufriendo Europa en los últimos años, que ahora mismo lo ha convertido, me ha parecido entender que si en el año 2006 era el año... 16. El año 2016 fue el año que más inmigrantes ilegales y lo hemos superado. Y lo hemos superado, es decir, que dentro de poco se hablará del año 2022 como el año que más, que también lo superaremos. Pero estamos en mayo. Sí, por eso se hablará del 2023 como el año que da y lo superaremos. Y es que ahora mismo todos aquellos que estén viendo cualquier medio de comunicación, cuando hablan de temas de internacional, defienden África para los africanos, América del Sur para los sudamericanos, Asia para los asiáticos, pero que no se te ocurra decir Europa para los europeos, porque Europa tiene que ser el paraíso de la multiculturalidad, tiene que ser el paraíso donde todo el que quiera venir aquí tiene que venir y le tenemos que dar de todo, quitándose a los nuestros. Por eso
Ojalá, me encantaría estar con Donales en decir que cuando hay un terremoto, pues la inmensa mayoría del pueblo español estará entre los que recoja escombros. Yo cada vez veo más los que se vayan a sumar. No digo que sea así, yo digo ojalá, y al final tenemos que irnos sumando uno y otro. Pero porque precisamente los que deberían potenciar esa hermandad entre los españoles viven de esa desunión. Totalmente de acuerdo. Cuando has hablado, César, de lo de la Sierra de Madrid, yo te doy cifras. En Galapagar, un conocido, un gestor de fondos, etcétera, se compra el terreno y va a edificar su casa. 4 o 5 árboles. 2.000, 3.000 euros le ha costado pagar al ayuntamiento para poderlos quitar. O sea, lo que le ha costado ya todo, súmale ese extra. ¿Y no ha contraofertado al ayuntamiento plantar X árboles en el terreno para compensar y así no tener que pagar la dolorosa? No. Bueno, pues otra forma más en la que se permite ejercitar a la gente su derecho a la vivienda, ¿no? Porque, oiga, si yo he comprado un terreno donde voy a edificar y donde necesito hacer la casa, que además, cuando se compra, es una casa unifamiliar, entiendo, ¿no? Sí, un terreno. Vale. Cuando se compra una parcela para edificar un chalet, para entendernos, ¿qué ocurre? Que tienes, en función de la extensión de la parcela, tienes una serie de metros máximos que puedes edificar. Si es una parcela de 1.000 metros, no puedes edificar, si no me falla la memoria, no más de 125 metros por cada 1.000 de parcela, creo que es una cosa así. Y además, no puedes poner la casa a menos de 5 o de 10 metros del borde de la parcela que da a la calle. O sea, no puedes poner la casa pegada a menos de 5 metros de... Es decir, que tienes una serie de normas que te dificultan mucho el colocar la casa dentro de la parcela, que ya de por sí ya te dificulta. Si ahora encima con estas normativas medioambientalistas radicales absurdas... Sale mucho más barato ocupar el chalet. Hombre, claro. Sí. Eso por supuesto. No, claro, es que dile a tu amigo, oye, pero no seas tonto, no construyas, no pagues 3.000 euros o 2.000 euros al ayuntamiento y vete al chalet del vecino cuando salga a hacer la compra y ocúpalo. Y además, si eres ocupa y talas los árboles que te dé la gana, no te dicen ni mu. Tampoco. Claro, porque eres un ocupa, evidentemente. Pero es no que ve cómo ganan los del pillaje, Donales. Al final, claro. Es que a este paso los árboles van a ser como las vacas sagradas en la India. Oiga, mire usted, es que evidentemente claro que necesitamos a los árboles y claro que tenemos que tener una política de reforestación y de aumentar la masa vegetal, pero con un orden, con un sentido y con una lógica. De todas formas, y volviendo un poquito al tema de la agricultura, lo que hay que entender es que el problema que tienen los agricultores españoles, que son muchos, uno de ellos está claro que es Marruecos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde Europa se les está dando facilidades para que puedan traernos todos sus productos. Es así de claro, mientras que a los españoles se ponen muchas trabas, pero ya no solamente desde Europa, sino también desde nuestro propio país. Y no solo eso, también hay que empezar a entender que muchas veces pueden ser los tomates, en función también un poquito del producto que sea, puede ser los propios agricultores que dejen de cultivar ese cultivo porque ven que hay más rentabilidad en otros. Que es un factor a añadir, que eso también lo tenemos es que una cosa empuja a la otra, al final como sobreviven del producto que producen. También es un poco, vamos a decirlo entre comillas, la moda, ¿no? Es decir, si de repente hay un cultivo que tiene más demanda, etcétera, pues hombre, el agricultor, aunque del otro tenga un margen interesante, prefiere irse al otro, pero aún así es minoritario. Pero don Sergio, una pregunta, ¿y hasta qué punto un agricultor decide dejar de cultivar un producto concreto, un fruto concreto? No tanto porque hay más demanda de otro, sino porque el precio al que puede vender ese producto cae por la propia importación y competencia desleal de los productos marroquíes. Porque usted dice, claro, es que la rentabilidad cae, cierto, pero habría que ver en qué medida esa caída de rentabilidad por cultivar tomate se produce, porque al importar Marruecos un montón de tomates su precio baja y por tanto la rentabilidad de cultivar en España es menor todavía, sí, ¿no? Eso va añadido a impuestos, aranceles, claro, etcétera. evidentemente. Por eso te digo que este factor que yo estoy añadiendo es muy pequeño, pero que también tenemos que entender que se puede dar, ¿no? Hay, en determinados casos. Y el problema, sigo hablando de Marruecos, hemos hablado de la inmigración, es que se supone que Marruecos tiene todas esas facilidades, la pesca, la agricultura, para que controlen que la inmigración no llegue. Se supone, porque nosotros pagamos a Marruecos por lo mismo. El problema, y esto también lo uno a la burocracia, es que Europa es el buenismo, como tú dices. Europa para los europeos no lo digas, porque los americanos dicen América para los americanos, que es lo que era uno de los lemas de Trump. Entonces, estamos haciendo que haya tanta burocracia para todo. Por eso en Estados Unidos las empresas, etcétera, van a otra velocidad muchas veces, porque allí la burocracia sí hay, pero hasta unos ciertos límites, no como en Europa. Y mientras no rompamos con esos tabúes, porque Europa
para los europeos no, porque fuimos colonialistas. Entonces tenemos ahí esa cosa de que fuimos muy malos. Esa deuda pero que hay que romperla. Sí, pero en ese sentido, Sergio, si me permites, tenemos una evidencia que nos acompaña y una evidencia muy cercana. Es decir, el problema que tuvimos con la COVID y con la globalización es que estuvimos pendientes, por ejemplo, de las mascarillas de que vinieran de China. Es decir, aquí no teníamos fabricación necesaria de material de primera urgencia sanitario como para afrontar eso. Es decir, la globalización se ha puesto en tela de juicio. Quiero recordar que estos últimos años las transacciones económicas entre China y Estados Unidos han bajado un 24%. Es decir, los Estados Unidos compran el 24% menos de lo que compraban al comienzo. La globalización fue en un momento determinado algo necesario para apoyar a los países emergentes y para consolidar, y eso son cifras, no es una opinión, eso son cifras, para consolidar y crear clases medias en muchísimos países, tanto en Latinoamérica como en Asia y tal. Pero nos hemos visto ante la situación de que estamos dependiendo, en muchos casos, en el caso de la sanidad, y empezamos a verlo en el caso de la agricultura, de países que son ajenos a nosotros. Es decir, tenemos que consolidar nuestros medios productivos e industriales para ser autónomos y a partir de ahí ayudar a todos los demás. Pero Luis, con la globalización también, en el fondo lo que se busca es concentrar la fortuna en unas pocas manos. O sea, esto es así, utilizando la mano de obra barata o prácticamente esclava de países como China y África y de Asia. Es decir, yo no tengo el dato, pero estoy completamente convencido que hace 40 años no había tantos ricos en China como los que hay ahora, evidentemente. Y los americanos, 40 años se morían de hambre. Y los americanos proporcionalmente, es decir, tenemos que verlo proporcionalmente en la época de la historia que nos corresponde ver. Ha habido siempre gente inmensamente rica, claro, es decir, inmensamente rica, y no podemos decir que ahora el señor ¿cómo se llama? El señor de Microsoft, el señor Bill Gates era menos rico, hablo proporcionalmente, que el señor Ford en su momento. O sea, que decir que yo lo que creo que es que la historia y la humanidad va. Lo que pasa es que va a un ritmo desmedido, pero va digamos, afrontando situaciones que en aquel momento pensamos que la globalización era buena para la humanidad. Sí, y ahora hemos visto que en estos momentos, además, 20 años después o 30 años después, no hay que cuestionarlo, y eso es muy bueno. Y además es que, fíjate, pero de nuevo, vamos al problema. Lo que hablábamos antes de que te multen por regar tu huerto con unos cubos de agua o podar un árbol y tal. ¿Cuál es el problema? Que al final el hombre ha dejado de ser, esto ya es más si queréis filosófico, el hombre ha dejado de ser el centro de la preocupación del político, si es que alguna vez lo fue, y ha pasado a serlo el planeta. O sea, el hombre, hay mucha gente que trata de proyectar una sombra de que es el sospechoso, es el gran depredador de la naturaleza, del planeta, y es el que tiene que pagar por todos los desmanes que ha hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, al final, el hombre es desplazado. Eso se ve también, a mí, lo hemos comentado antes con lo del tema de Biden y de Sánchez. Oye, a mí me parece terrorífico que unos dirigentes decidan el destino de miles de personas. Oye, pues venga, te mando tantos inmigrantes y tú acá. ¿Pero esto qué es? O sea, quiero decir, es que, claro, o sea, vamos a ver, o sea, que unos dirigentes, mira, es que no, yo tengo demasiados inmigrantes hispanos en Estados Unidos, además, oye, como hablan tu idioma, te los mando. Bueno, depende, porque si es en Cataluña. Bueno, ya. No, entonces digo, oiga, pero, o sea, tratando a estos inmigrantes, no sé, pues poco menos que si fueran ganado. Que aquí, ¿los mandarán en contenedores? Aquí, no, claro. Pregunto, O sea, a mí me preocupa el que llegue muerto, eso que nos ahorramos. Sí. Si es que en realidad. Es que el desprecio absoluto que hay por la persona. O sea, es que vamos a eso. Es que al final es el desprecio por la persona, que esto acaba derivando en totalitarismos y no hace falta. Vamos, cualquiera puede mirar un poquito la historia. Y aunque el totalitarismo se disfrace de distintos ropajes, al final la esencia es la misma. Entonces, unos dirigentes que estén discutiendo, oye, tantos inmigrantes para ti, tantos para mí, etcétera, etcétera, bueno, pues es que eso acaba derivando en un totalitarismo, donde son los políticos los que deciden el futuro. Has abierto un melón para dar mucho, que es lo de la globalización. ¿En qué sentido? Melón no, que está muy caro. La globalización tenía sentido cuando se empieza a realizar, sí. A día de hoy, que dejemos el tema de la globalización, por ejemplo, tipo Trump, ¿no? Voy a poner aranceles a todos los países porque quiero ahora que todas las empresas americanas importantes, que por ejemplo están en China, vuelvan al país.
¿Eso es bueno o eso es malo? Depende. ¿Por qué digo esto? En España, gracias a la globalización, no han subido nuestros salarios, hemos tenido unos tipos de interés muy bajos. ¿Eso que ha permitido? Que el país fuera creciendo. No digo si bien, mal, pero que fuera creciendo. Porque hablamos, es que no teníamos mascarillas y ahora tenemos que empezar a traer un montón de fábricas, etcétera, a España para que se hagan mascarillas que hoy en día ya no van a ser útiles. Pero creciendo España económicamente, pues si en los años 70 éramos la octava potencia mundial y ahora vamos a decir, hombre, pero espera. A ver, hemos crecido. Éramos un país industrial, ahora no tenemos ninguna industria. ¿no? Sí, pero yo hablo, si quieres, desde Felipe González, con Aznar, hemos ido creciendo. Por eso te digo, luego ya el crecimiento puedes decir si te gusta más, te gusta menos, si lo quieres comparar con esa época que tú lo estás diciendo, que teníamos más industria, sí, pero yo hablo en general de la globalización. Es decir, ahora un país tiene que tener de todo, entendiendo que eso va a generar hacia el ciudadano un coste, porque no es que de repente traigas todas esas empresas y van a ser los mismos precios, no, ahora va a tener que pagar esa persona un extra por tener ese producto o ese servicio. Bien es verdad, como tú también has dicho, que ha ayudado a esos países. China, esa apertura ha hecho que... No, y en Latinoamérica, las grandes masas de ciudadanos de clase media ha crecido gracias a la globalización. Exacto. Y eso es un hecho. Sí, sí. O sea, no, entonces, lo podemos poner en cuestión, pero es un hecho. Entonces, tiene su parte buena, sí, porque tú haces que los productos, que los servicios sean más baratos, pero es verdad que ante ciertas coyunturas puntuales, el COVID, o si vamos a una cierta guerra, si al final toda esta geopolítica con el tema de Ucrania va mal, va a encarecer los precios. Y ya lo estamos viendo, porque si ahora se crean dos polos, es decir, si ahora Rusia empieza a derivar todo lo que estaba vendiendo en Europa, que ya va haciéndolo hacia la India, hacia China, vamos a entrar... Don Sergio, a ver, que usted es especialista en economía y quiero que me confirme o me dé su opinión sobre el siguiente análisis. Vamos a ver. En la época de Trump, él intentó traer producción industrial a suelo norteamericano de las empresas norteamericanas que habían deslocalizado producción. Recuerdo dos casos muy concretos. Por un lado, a las marcas de coches, que les intentó penalizar por haber puesto fábrica en México para, aprovechando el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, haber deslocalizado producción de vehículos en Detroit, para entendernos, para llevarla a México porque los costes laborales son menores y luego mandar esos coches a Estados Unidos y Canadá cuando se había despedido a un montón de trabajadores de las fábricas norteamericanas. Entonces, Trump intentó revertir eso de alguna manera. No sé si fue la mejor, la peor, no sé si de forma más, en fin, más refinada o más tosca, pero bueno. Otra de los casos que yo recuerdo específicos que Trump le intentó meter mano fue a la mismísima Apple, cuando le dijo que le gustaría que Apple fabricase sus dispositivos en suelo norteamericano. Porque si Apple está fabricando del orden de 40, 50, 60 millones de iPhones al año, más otros 10 millones de iPads, más otros 6, 7 millones de ordenadores Mac portátiles, más otros 4 millones de Mac de sobremesa, el ensamblado de todos esos productos, evidentemente, son puestos de trabajo industrial que darían carga de trabajo a todo ese cuerpo de obreros industriales que había en Estados Unidos, sobre todo en la década de los 80, que a partir de los 90 empezó a ir decayendo, provocando un montón de zonas interiores en Estados Unidos deprimidas por falta de empleo industrial. Entonces, yo lo que creo es que, partiendo de ese contexto, la parte buena del análisis de Trump es que, vamos a ver, tú lo que no puedes hacer es apoyar un globalismo basado en competencias, en desigualdad de condiciones por los costes laborales tan diferentes que hay entre países, y que eso se use como ventaja competitiva de unos países para atraer producción industrial, para luego, gracias a tratados de libre comercio, llevar esos productos fabricados en países con una escala de costes menor por los menores costes laborales, para venderlo en los países donde se fabricaban anteriormente. Es decir, en Europa, por ejemplo, el paradigma de eso es Alemania. Alemania aún tiene una industria automovilística muy potente, aunque la propia burocracia política se está encargando de matar la gallina de los huevos de oro, que es la industria de automoción europea en general, alemana en particular, y de motores de combustión en particular, de los cuales Europa es líder. Pero a Alemania siempre le ha funcionado muy bien la fórmula de tengo fábricas donde produzco automóviles y los exporto a todo el mundo. Entonces, quiero decir que hasta qué punto una economía es viable cuando tú deslocalizas producción, cuando pierdes carga de trabajo para los obreros industriales y cuando eso se pierde tejido productivo y cuando
de alguna manera mantienes artificialmente determinadas cifras en la economía porque los beneficios de toda esa actividad económica deslocalizada, sí, los traes a tu país original, pero eso, digamos que es un crecimiento económico un poco superfluo contable, ¿o no? A ver, las empresas buscan beneficios, punto. Y tú vas donde... Pero en base a unas leyes que establecen los políticos, y en base a eso juegan, claro. Claro, pero ahí tendremos que hablar. Tendría que haber hablado Trump con el directivo de Apple y decirle, te bajo los impuestos para ligeramente igualar lo que tú tienes fuera. Si tú haces eso, no vas a tener ningún problema. Pero si una empresa... Mira, eso lo podemos llevar a Inditex. Inditex es de las pocas empresas multinacionales que intenta tener toda la producción en España, pero no la tiene toda. ¿Por qué? Porque hay una serie de costes. La ha llevado a Marruecos, Turquía, etcétera, que es lo más cercano, vamos a decir, a España, pero para que no le digan lo que tú estás comentando, de que es que lo tienes todo fuera, etcétera. Pero hay que entender que las empresas están para ganar dinero. Y si tú no pones facilidades, lo lógico es que las empresas se vayan. Y espera, y hay otro problema. Aparte de todo esto, el problema de todas estas empresas multinacionales es que el dinero, la tributación, impuestos fiscales, etcétera, muchas veces tienen el dinero fuera de Estados Unidos. Entonces, pero lo generan fuera. Claro, pero lo que quería Trump es que ese dinero, aunque ellos sigan en otros países fabricando, venga a Estados Unidos. Y le rebajó la fiscalidad por llevar a Estados Unidos el dinero que ganaban fuera. Trump eliminó, creo recordar, casi al completo, o lo rebajó sustancialmente, la fiscalidad para que... Sí, Apple trajo mucho dinero, pero aún así lo que es la producción, por ejemplo, eso a lo mejor, ¿qué estamos viendo en China? Que con todo lo que está pasando, Apple tiene un problema ahora, porque quiere irse de China. Pero claro, ¿cómo levantas tú ahora una fábrica como la que tiene en otro país? Ya empezó a fabricar en la India también. Sí, pero no es decir, es lo que quiere llevarse todo lo de China a la India. Eso de la noche a la mañana es imposible, ¿no? Entonces, sobre todo por la cadena logística, porque el iPhone tiene casi 1000 y pico proveedores. Es que, y no solo eso, hay ciertas partes que sí tienen que fabricar en China sí o sí, porque son los más baratos, tienen la mejor tecnología, etcétera. O sea, ahí hay una serie de luchas, pero en definitiva, una empresa deslocaliza porque encuentra costes más baratos en otro sitio haciendo las mismas cosas bien. También porque hay muchas empresas españolas que están yendo a Marruecos, por las facilidades que les está dando Marruecos. Claro, pero es que ese es el problema. Es que yo estoy completamente de acuerdo que una empresa se hace para ganar dinero, pero el Estado lo que tiene que estar es para que ganen dinero aquellas empresas que velen también por la justicia social y por la defensa de los trabajadores. Es decir, entre una multinacional y una pequeña empresa, si el Estado da beneficios a la multinacional por aquello de que puede... le mola más que esa empresa esté en España que no, que esté en Marruecos, y le da una serie de beneficios fiscales, lo que se está cargando es al pequeño empresario y al autónomo, de una manera indirecta, pero se lo está cargando, porque si no le da los beneficios, porque no se los puede dar a todos, entonces el problema es que este globalismo lo que está haciendo es nos pinta, como hablábamos el otro día por el tema del dinero efectivo, nos pinta lo que es cómodo, lo que es fácil, lo que es bonito, como que es lo único que se puede hacer porque es rentable. Vamos a ver, aquí una cosa es la rentabilidad desde un punto de vista económico y otra cosa es la obligación que tienes para con tus ciudadanos a que puedan vivir dignamente. Si un agricultor español le dan un dinero para que diga, bueno, tus huertos de tomates, como los datos que hemos dado aquí, como ya no va a tener sentido, porque aunque pertenezcamos a la Unión Europea, vamos a comprar los tomates de Marruecos porque son más baratos, pues tenemos un dinero para que no plantes tomates. Bueno, pues alguno puede decir, pues mira, tengo 60 años, dejo de plantar tomates, con este dinero me gano, aparte de mi pensión, lo que me queda. Pero es que ese campo español muere para todo, no solamente para que se produzcan tomates, sino que habría que reinventar esa parte del campo para que se plantaran allí otro tipo de productos agrícolas. Y entonces eso va en detrimento de la nación. O de que paneles es más solares. Sí, pero ¿es más cómodo importar los tomates de Marruecos? Por supuesto. ¿Es más rentable? Para el que lo haga, sí. Para el consumidor le va a ser más barato, sí. Pero es que no nos tenemos que ceñir exclusivamente a las cifras, porque ahora mismo usted se va a cualquier supermercado y ya empieza a ver naranjas de Sudáfrica. Digo, ya empieza porque en esta época, como en teoría la naranja española se da más en el invierno,
Pero es que luego ya te mantienen la naranja de Sudáfrica durante todo el año. Yo soy de los que mira el producto que compro. Y entonces, ¿por qué luego voy a Valencia, estoy en verano y veo naranjas? Naranjas que se venden allí, que te las venden en la calle porque dicen, es que paso del distribuidor porque pierdo dinero. O sea, ellos tienen naranjas para vender y yo tengo que comprar naranja de Sudáfrica. Sudáfrica está en la Unión Europea. ¿Quién ha permitido eso? Y eso lo hacen las multinacionales. El frutero del barrio, pero el frutero del barrio no suele hacer eso. No, y los acuerdos, y los acuerdos entre las naciones, evidentemente, entonces, no solamente son los por eso yo digo la mayor de que el globalismo, tal y como está hoy en el año 2023, sea bueno y es que tenga algunos flecos malos. No. Está hecho para destruir una serie de cosas que, por supuesto, a los que lo han impuesto le son buenos. No, un segundito, un dato al hilo de Alex. 1980, vámonos a 1980, no podemos ir mucho más atrás, pero vamos a 1980. En 1980 España ocupaba en el ranking de las naciones que daban su PIB el 20. La 20 nación era España. En el 2021 podemos haber bajado un poco, a lo mejor el 22, y a lo mejor el 23. En el 2021 somos la 14. Es decir, la renta per cápita por español es $31.000 al año. En el año 80 era 4.000. Hombre, la diferencia, lógicamente, no solamente las inflaciones, sino la comparativa. Es decir, objetivamente, por mucho que digamos, y sobre todo que soy muy crítico con este gobierno y soy muy crítico con las actuaciones que hemos padecido con la crisis de la financiera, posteriormente la crisis de COVID y con la actualidad, con la actual gestión de este gobierno. Pero es evidente que vivimos los españoles mejor. Es decir, en su mayoría, evidentemente hay sectores que viven... Yo tengo aire acondicionado y Felipe II no lo tenía, pero no creo que yo sea el rey de España. No, pero hay sectores que puedan vivir peor porque las condiciones en las que su sector, por el condicionamiento de Europa, que también es cierto, el condicionamiento de Europa, pero que también es una garantía para los españoles, porque de alguna manera realmente, digamos, nos ampara para otra serie de circunstancias que pueden ser muy adversas para nosotros como país. Objetivamente yo creo que vivimos mejor. Luis, y los datos, y termino, los datos son no solamente en cuanto a la distribución de la renta per cápita, que es cierto que a lo mejor hay mucha más diferencia entre los grandes ricos y los más necesitados de este país, pero en cuanto a la expectativa de vida, somos un segundo país del mundo con expectativa de vida después de Japón. Quiero decir, la evidencia de que tú sales a los fines de semana, lo hemos vivido este fin de semana aquí en Madrid. Quiero decir, Madrid se vacía cuando hay un puente, pero no solamente uno al año, es que uno detrás de otro y se vacía. Luis, es que va a depender, quiero decir, es que podemos coger cifras, si cogemos las cifras de delincuencia, pues hace 40 o 50 años el número de delincuentes y el número de agresiones de todo tipo pues era infinitamente más bajo. Y hablas con la gente mayor y dices, pues yo antes salía de casa y dejaba la puerta abierta y no pasaba nada y ahora tengo que poner 4 cerrojos y la alarma y a lo mejor hasta me entran. O sea, quiero decir, estadísticas hay para todos los gustos, ¿no? No, pero yo te daba un dato, sí, con respecto a lo que tú decías. El PIB, fenomenal. Yo te he dado el países industrializados. O sea, por eso te digo pero yo a lo que voy al final, o sea, un caso concreto. Hace 40 o 50 años era tan difícil que un joven accediera a la vivienda como es hoy en día. Ni mucho menos. Es que, pero claro, la culpa no la tiene Europa. Perdón, la culpa la tenemos nosotros, que tenemos un 40% de presión fiscal, cuando nuestros padres y nuestros abuelos no lo tenían. Ahí está la madre del cordero. ¿O no? Entonces, el tema de los impuestos, el tema de ir engordando las autonomías, el tema... Claro, bueno, pues todo eso, evidentemente, se ha ido pagando. Yo creo que cualquier persona hoy en día que tenga ya una cierta edad sabe y siente que la presión fiscal que hay hoy en día es mucho mayor que la que había hace 40 o 45 años. Duda. Y evidentemente no podemos decir, es que se veía mejor o peor. Claro, yo cuando hablo con algún millennial, claro, y lo que te dice, ya ves que hace 45 años no había móviles. Bueno, mira, si ese es el nivel, pues bueno, pues sí. Y es lo que te decía, y con Felipe II no había aire acondicionado. O sea, claro, pues pasaba más calor en verano en Felipe II. Pues sí, chicos, sí. Pero haciendo un estudio más detallado, no solamente por ir a cifras macro muy concretas, yo lo que me pregunto es hasta qué punto España ha perdido diversidad económica, en lenguaje progre, por así decir. Es decir, yo recuerdo perfectamente cuando entramos en la Unión Europea, como el malísimo acuerdo de adhesión que consiguió Fernando Morán
que en paz descanse, pero fue un malísimo acuerdo de entrada, nos obligó a arrancar olivos. Que yo aún tengo en la mente a mi madre viendo eso, diciendo, qué pecado arrancar un olivo, que eso tarda toda una vida en crecer. Se firmó arrancar olivos, se firmó reducir la producción de lácteos, porque Francia tenía, por cierto, excedente de producción láctea. Hubo campañas, el Tratado de la Unión Europea se firma en el 86, se hace efectivo en el 89, donde ya se puede importar y exportar sin aranceles, y a partir del 89 yo recuerdo campañas de la Unión Europea instando a los españoles a cocinar con mantequilla, porque había excedentes de producción láctea en Francia, y Francia tenía que sacar adelante esos excedentes de derivados lácteos como la mantequilla. Hoy en día, ¿quién diría que hay que cocinar con mantequilla y no con aceite de oliva? Ese es el lobby europeo. Aparte, por no hablar de toda la reconversión industrial de la siderurgia, de Altos Hornos de Vizcaya, etcétera, etcétera. Fue tremendo, Toda Galicia el desmantelamiento industrial que hubo en España, hay que recordarlo, cómo grandísimas empresas punteras, sólidas, con un tejido empresarial profundo en España, se fueron desmantelando poco a poco. Me estoy acordando, por ejemplo, de Pegaso, mal vendida a los italianos de Iveco, o la SEAT, mal vendida al grupo Volkswagen. Y todo ese tejido empresarial que se malvendió, ¿eso en qué ha repercutido en España? Tendremos más Producto Interior Bruto en términos globales, pero hemos perdido un montón por ejemplo, de tejido productivo industrial. Hemos perdido España era la séptima potencia pesquera mundial antes de entrar en la Unión Europea, y ahora nuestros astilleros no son ni sombra de lo que fueron, y nuestros barcos que faenan en alta mar comparado con los que había en los 70 no tienen nada que ver. Entonces no sé hasta qué punto nos ha ido mejor en todo, quiero decir. Yo creo que es muy bueno ser crítico. Mira, y esto, César, que dices, ayuda mucho. Tú ya sabes que a mí me encanta ir a la España abandonada. Y creo que se aprende mucho. Cuando uno se mete por carreteras secundarias y terciarias y descubre cosas muy interesantes. Y hay pueblos que en su momento tuvieron una industria, bueno, modesta, pero floreciente, o incluso pueblos mineros. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Guadalajara, que a lo mejor es desconocido por el gran público, pero Guadalajara tuvo una cierta importancia minera, y hay pueblos mineros enteros completamente abandonados, grandes industrias completamente abandonadas desde los años 70, 80. En fin, eso está ahí. Claro, eso que está provocando, evidentemente, que la gente de la España abandonada siga emigrando a las grandes ciudades, con lo cual, evidentemente, hay menos vivienda. Yo, por ejemplo, con el tema de la vivienda, ¿no? Que el problema tan serio y tan real que hay. Y yo sé que lo que se habla es de la liberalización del suelo en las grandes ciudades y esto y lo otro y lo demás. Bien, fenomenal. Yo digo una medida que sé que, lo aclaro desde el primer momento, primero, no es la única ni muchísimo menos, bueno, vamos, que no es la única, pero yo estoy convencido de que hay muchas familias que si tuvieran, bueno, estoy convencido más porque es que lo he hablado con varias personas, que si tuvieran unas condiciones de trabajo y de infraestructuras suficientes, se volverían a vivir a los pueblos. Es decir, si no tuvieran una burocracia tremenda para poder abrir un bar, una casa rural, un hotelito, para trabajar en servicios, para teletrabajar y vivir en un pueblo, para teletrabajar, etcétera, se irían a un pueblo. Si tuvieran un recuperar el negocio de sus paddes, que eran de ese pueblo, y que como veían que no iban a poder mantenerse, han ido. Entonces dice, oye, pues en vez de pagar 1.000 euros en Madrid por un piso de 60 metros y meterte ahí con tu mujer y con los 2 hijos más la abuela, no sé qué, pues es que por 1.000 euros en un pueblo, bueno, te alquilas prácticamente un palacio, o lo que te alquilas por 1.000 euros en Madrid, en un pueblo te lo alquilas por 350. Siempre que haya un trabajo, siempre que haya un centro de salud relativamente cerca, siempre que haya un colegio y un mínimo mercado donde pueda hacer compras, un radio de 15, 20 minutos, ¿no? Entonces, si eso se facilitara, luego, aparte, la gente muchas veces cuando vuelve, las pocas personas que han emprendido ese camino de vuelta a los pueblos, las pocas, son muy pocas en general, digo de carácter permanente, otra cosa es ir el fin de semana, la gente que ha hecho eso, pues porque realmente quiere eso,
oye, ganan en calidad de vida y están encantados. Y es que no lo quieren cambiar por nada. Insisto, no es la única solución, no es la primera, no es la panacea, no lo es. Y tampoco te digo, y tampoco es para todo el mundo. Porque hay gente que, bueno, pues que directamente no le sale sarpullido pensar en el campo. No pasa nada, pero hay gente que sí lo está deseando y no puede por las circunstancias. En este caso, lo que tú has contado, es que es así, ¿no? Entramos en Europa y toda la industria que más o menos estable, que daba cierto empuje al PIB, nos la cargamos. El problema es que después no ha habido un gobierno que tenga clara una visión de lo que quiere para España. No sé si Irlanda es el mejor ejemplo, pero ellos decidieron. Lo han hecho muy bien. No vamos por ningún lado lo que estamos haciendo. Les costó unos años hasta conseguir lo que tienen actualmente, que es bajamos impuestos y que vengan todas las empresas tecnológicas, que entre comillas es el futuro. Y a partir de ahí, empleo cualificado, donde se gana mucho dinero. Tenemos a, entre comillas, las mejores empresas del sector tecnológico y ya luego vamos creando otra serie de industrias. En España no. En España, y en esto, Aznar hizo cosas buenas, cosas malas, como queramos verlo, pero no se puso una idea durante sus 8 años de qué queremos para España. Todo al final siempre es el turismo. Y oye, y el turismo está muy bien. Si no somos el 1, somos el 2 del mundo. Pero no se vive solamente de eso. Porque además lo que tú hablas de, pues bueno, el abandono de las pequeñas ciudades, no solamente son los pueblos, también las pequeñas ciudades, es como lo que veíamos hace unos años en Estados Unidos. Lo que pasa es que allí lo tienen peor porque son mucho más, tienen una extensión de terreno mucho más grande. Pero aquí, por ejemplo, el pueblo de mi madre, cuando yo era pequeño, tenían una fundición, donde tú veías todas las mañanas a los trabajadores yendo en sus coches o andando a trabajar. Tenían también una empresa de quesos, etcétera. Todo eso ha ido desapareciendo, ¿no? Como ha pasado en muchos pueblos. Entonces, lo que hay que empezar a entender es, primero, poner industrias o atraer ciertas industrias. Quizás el ejemplo que hubo aquí en Madrid con el tema de Eurovegas, etcétera, bueno, había que ver también qué condiciones pidió esta persona, que al final por eso... me alegro de que eso no saliera. Sí, pero dentro de eso... Que para eso... sí, pero te quiero decir, tú puedes atraer, que en Castilla y León, en cualquier parte, en cualquier comunidad, puedan venir fábricas importantes. Pero el problema es, dices, vale, traes una fábrica, pero si luego las infraestructuras que hay para conectar no son muy buenas, claro, también tienes ahí otro problema. Entonces, mucho dinero del que estamos gastando, mucho dinero que no sabemos en qué se lo ha gastado este gobierno, puede ir un poquito e iría condicionado a todas estas cuestiones. Debería ir. Es que cuando mencionó antes Donald lo de la España abandonada, unos lo asocian a que la abandonan las personas que viven en esas zonas y se van. Yo siempre la asocio a otra cosa más, y es que está España abandonada por las instituciones españolas, claro, que han puesto todo de su parte, no solamente no han hecho nada para evitarlo, sino que se benefician con ello. Lo hacen por muchos motivos. Hoy se ha mencionado aquí ya 2 o 3 veces el problema de la inmigración. Todos hemos oído de soluciones. ¿Solución para la España abandonada? Pues vamos a llenarla, igual que nos traen esos inmigrantes en contenedores que antes hacíamos en plan chascarrillo, pero es que desgraciadamente a eso vamos. Venga, pues vamos a llenar los pueblos de Salamanca que se han quedado vacíos con gente que viene de otros países. O sea, esa es la solución. ¿No será mejor que, como decían Noeles, las personas que eran de allí puedan volver allí viviendo con dignidad y recuperando negocios que había allí? No puede ser que otros españoles de otras zonas de España quieran ir allí a repoblar eso porque se ven españoles en su tierra y lo pueden hacerlo. No, la solución es, otra vez, vamos a traer a más gente de fuera. ¿Para qué? ¿Y qué es lo que se consigue con eso? La pérdida de identidad nacional de la que hablábamos antes. Seguro que muchos de ellos se integrarían, seguro, pero también en otros muchos sitios se harían absolutamente guetos de ese tipo de personas. Son las 9:58 de la mañana, las 8:58 de la Comunidad Canaria. Tiempo de tertulia hoy en el Contrapunto con Sergio Valverde, Jesús Muñoz, Alex Navajas y Luis Magán. Nos tomamos un respiro para publicidad y volvemos enseguida. Estamos en tiempo de tertulia hoy con Sergio Valverde, con Jesús Muñoz, con Alex Navajas y con Luis Magán. Y otro de los temas que me interesa conocer la opinión de nuestros invitados es... Bueno, pues ya saben ustedes que su santidad, entre otras muchas cosas, tiene la habilidad de generar deuda pública como si no hubiera un mañana. Y así, pues nos va a ocurrir que los intereses por esa deuda nos van a comer vivos. España va a gastar casi 60.000 millones de euros al año, a mediados de la próxima década, en pagar intereses de la deuda. Según una información que estamos viendo en Libre Mercado, España
va a gastar a mediados de la próxima década el 4% de su PIB en pagar solo intereses de deuda pública. No nos referimos a nuevas emisiones de deuda, que las va a haber, ni de amortizar lo que ya está emitido, sino de ese dinero que se está gastando de más. Teniendo en cuenta que el PIB español se situará al final de este año en algo más de 1,4 billones de euros, hablaríamos de entre 55.000 y 60.000 millones de euros de gasto real. Por supuesto, el nominal será más elevado en 2035-2037, pero nos quedamos con las cifras en términos actuales. Estas son las previsiones que maneja la AIREF, que ha presentado recientemente en su documento Informes sobre la actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026. Como es habitual en estos casos, en los titulares de los periodistas, pues nos hemos centrado en los medios en lo que tiene que ver con la actualidad, las previsiones de crecimiento o gasto para los próximos años, las proyecciones de deuda para 2025-2026. Pero la recomendación de la AIREF al Gobierno para que acometa un plan de ajuste entre 2024 y 2027 de unos 30.000 millones en el acumulado de estos 4 ejercicios. Pero claro, yo me pregunto, don Sergio, 30.000 millones de ajuste en el gasto público, teniendo en cuenta que debemos 1,5 billones de euros, se queda corto, ¿no? Tenemos un problema grave, y es un problema grave porque dentro de lo que tú estás diciendo, un pico importante ahí se lo va a llevar las pensiones. Posiblemente el mayor pico venga de ahí, y para que la ciudadanía lo entienda, el Estado tiene unos ingresos X y esos ingresos los reparte y ahí sale una contabilidad. Dentro de esos pagos está la jubilación, las pensiones de las personas, y hay que entender que si no se llega con el dinero que ingresa de los impuestos, etcétera, emite deuda. Ni más ni menos. Y el emitir esa deuda tiene un coste, como tú estás muy bien diciendo. Y hay que entender que estos años de atrás, entre comillas, vamos a ponerlo, no importaba, porque devolver ese dinero salía casi gratis, porque tipos de interés en negativo o en cero, pues es gratis, pero ahora tenemos unos tipos de interés que están altos. Y estos tipos de interés no van a bajar. Se habla de que el año que viene, algunos inversores institucionales hablan que quizás a partir de finales del segundo o tercer trimestre empiecen a bajarse, difícilmente, ya desde tanto de la FED en Estados Unidos como el BCE han dicho que no, y hay que entender que si no bajan esos tipos de interés, la deuda sigue creciendo, pero lo que se paga por ella, que es donde está el problema y es de lo que habla la AIREF, va a estar ahí. ¿Por qué? Porque la AIREF también está estimando una serie de ingresos que va a tener el Estado, que eso puede variar. Hablando de eso, es que hace unos días también leía, creo recordar que era un informe del Banco de España, que decía que para pagar la subida de las pensiones que usted ha citado, porque el Gobierno muy alegremente ha decidido que los pensionistas tienen que actualizar la pensión conforme al IPC real, lo cual está muy bien para la perspectiva de los pensionistas, pero para la perspectiva del cuadro de ingresos y gastos del Estado, pues evidentemente es una subida de pensiones que hay que satisfacer, ya no con las cotizaciones a la Seguridad Social, que es inviable, sino con impuestos por fuera de las cotizaciones. Y el Banco de España decía que, a pesar de eso, teniendo en cuenta, o obviando eso, que la subida de las cotizaciones sociales puede provocar o va a provocar en España en los próximos años la destrucción de 140.000 empleos, porque las empresas no tienen margen para seguir aumentando los costes laborales provocados por la subida de las cotizaciones que ha perpetrado el señor Escrivá. Con lo cual, digo yo que los cálculos del Gobierno se van a desbaratar todavía más, porque si por población cada vez tenemos más jubilados y menos personas trabajando, si además las pensiones son cada vez más altas en función al salario medio, y si encima destruimos empleo por aumentar las cotizaciones, por intentar pagar a los que ya están jubilados, que además están cobrando más, esto yo no sé si la tormenta perfecta es la palabra o el concepto perfecto para definirlo. Según vas describiendo, cualquier persona que nos escuche, las cuentas no cuadran. Por eso. Es que no cuadran. Y no solo eso, lo que se va a seguir intentando es subir los impuestos, vamos a decir, a los ricos, como si no pagasen. Entonces, si ya el problema lo estamos teniendo con el salario mínimo, es decir, estábamos en 700, 800 en 2019 con Pedro Sánchez y ahora estamos en los 1.000 y pico. Todo eso ya se ha demostrado, por mucho que el Gobierno haya intentado decir que no, que ha destruido empleo. Y encima ha destruido empleo en aquellas personas que muchas veces son las más necesitadas. ¿Por qué? Porque es que esto es muy sencillo. Se demuestra con los datos. Es decir, un empresario pequeñito, no estamos hablando de una multinacional, que a lo mejor tenía 2, 3 trabajadores, uno ya se ha ido a la calle.
o bien ha hecho el chanchullo de pagarle en negro, etcétera, que nos puede parecer muy mal, muy bien, bueno, ahí no entramos, pero ha tenido que recurrir a eso. Y dentro de poco, esa segunda persona que ha quedado, posiblemente la tenga que ya empezar a rebajar el tiempo que trabaja, etcétera, o echarla a la calle, porque las grandes multinacionales sí que tienen margen para que les puedan subir los salarios mínimos, etcétera, pero los pequeños autónomos o pequeñas pymes no tiene. Y luego la otra aberración es que esto nunca ningún partido lo toca, y aunque les preguntes, salen por otra tangente, es ¿cuándo se va a quitar el pago de autónomos? ¿Cuándo un pequeño autónomo que va a empezar, una pequeña persona que dice, oye, quiero crear un negocio, a ver qué tal tira? No, ya es que tiene que estar, permíteme la expresión, palmando 300 euros sí o sí. Bueno, bien es verdad que en Madrid tienes la suerte de que si eres empresario durante los 2 primeros años pagas 50 euritos y tal, ¿vale? Pero aún así ya le estás quitando 50 euros. Pero eso... ¿Que se lo van a quitar? Yo es mi lucha. Ah, bueno, es mi lucha. No, y yo me sumo a ella, pero... Porque no solo eso, espera, y si tú eres el administrador único de una sociedad, también tienes que pagar por ser autónomo, o sea, Eso para los que están empezando, como usted decía, pero es que también quiero someter a su consideración otra variable, porque claro, el impuesto mal llamado a las rentas altas de Pedro Sánchez, que se aplica en aquellas autonomías donde, o casualidad, no existe el impuesto de patrimonio, porque está bonificado al 99%, como no puede ser de otra manera. El problema es que, claro, ese impuesto, hasta donde yo tengo entendido, si no es así, usted me corrige, lo que tiene en cuenta es el valor de las propiedades de las personas para hacerles tributar por ese patrimonio. Por todos los activos. Claro. Ahora vamos a poner un ejemplo que es que ocurre muy a menudo en España, o que es muy verosímil que ocurra. ¿Qué sucede? Si una persona, después de toda una vida de trabajo, ha conseguido acumular o montar una empresa que tiene un valor, pongamos, de 5 millones de euros, 6 millones de euros, que a lo mejor da empleo a 200, 300, 400 personas, que tiene todo ese patrimonio, el valor de ese patrimonio es de 6, 8, 10, 12 millones de euros, pero que el líquido no tiene nada, porque lo tiene todo invertido en esa empresa donde trabajan 400 personas. Con ese impuesto de patrimonio de Pedro Sánchez a las rentas altas, mal llamado, ¿qué ocurre? Pues que una persona en ese rango de propiedades empresariales tiene que pagar 700, 800 mil euros todos los años, que eso, por lógica, tiene que destruir actividad económica, tiene que destruir tejido productivo, porque si el propietario de una empresa valorada en 10 millones de euros que da empleo a 400 personas tiene que pagar 700.000 de impuestos por el mero hecho de tener esa empresa, pues digo yo que tendrá que descapitalizar su empresa para poder pagar ese impuesto, ¿no? Bueno, o activo o patrimonio que tenga el personal, le tocará todos los años pues vender algo para poderlo pagar. Hablamos de impuestos, y tú lo has mencionado antes, la carga impositiva que tenemos. El gobierno lo que te dice es que comparados con Europa estamos por abajo. No es Sí, cierto, claro. ya no es cierto. Bueno, ya no es cierto. Estamos sí. por encima de la mayor parte de los países europeos, menos los del norte. Sí, Estamos sí. a un 40% de presión fiscal. Sí, pero te quiero decir que aunque fuese verdad, que es que da igual, si es que no hay que compararte con Europa. Es decir, tú a una persona rica en España, lo que estás haciendo es ahuyentándola. Claro. Bien es verdad que algunos altos patrimonios se han cambiado de comunidad en función de... pues muchos han venido a Madrid por el tema de que estaba bonificado patrimonio. Ahora, con esta nueva ley, vamos a ver qué dicen los tribunales, si al final lo echan para atrás, pero lo sacarán por otro lado. O sea, lo que está claro es que lo van a sacar. Eso destruye y hace sobre todo también que no venga capital extranjero. Es decir, la persona, porque se habla también de la visa oro, que quiere empezar a restringirla, etcétera. Es decir, cuando un país tiene un sistema fiscal como el nuestro, no generas, no atraes, no eres apetecible para que venga inversión extranjera. O que incluso esa persona que está en el extranjero diga, oye, quiero montar una empresa en España, etcétera. No lo hace. Nos estamos suicidando absolutamente, porque si vamos a dejar o vamos a retirar los incentivos para atraer personas de alto patrimonio o de alta renta que vengan a España, y seguimos manteniendo todas las ayudas que se conceden a los inmigrantes ilegales,
a los cuales no se les pide haber llegado a España en una situación legal para tener derecho a cobrar esas ayudas, estamos fomentando que a España lleguen personas sin ningún valor añadido, sin ninguna capacidad de aportar a la productividad del país, al tiempo que estamos evitando que lleguen a España personas que por su alto poder adquisitivo están en situación de invertir y de crear empleo. Pero esto es de locos. Ya para terminar, hace 2-3 semanas estuve en una conferencia aquí cerca de COE donde la fundación de las familias empresarias daban una charla, etcétera, ¿no? Y esto no es una reivindicación de ellos porque les venga así, sino es el maltrato que tienen estas familias que tienen empresas. Es decir, al final lo que se les está obligando es a crear estructuras fiscales legales, todo esto es legal, para pagar menos impuestos. Porque tenemos que entender que no es que la gente no quiera pagar impuestos, que en su mayoría lo que quiere son impuestos justos. Es decir, podemos tener los que tenemos, pero no me los pongas a los tramos que me los estás poniendo, porque entonces es cuando la gente dice, por ahí no voy. No, y sobre todo, yo creo, yo al menos como ciudadano, y me parece que en eso cualquier persona estará de acuerdo, sobre todo cuando tienes la percepción de que tus impuestos no están siendo bien utilizados. Además de que te expolian, quiere usted decir. Aparte de que te expolian, pero bueno, si por lo menos tuvieran unos servicios, pues fantástico, ¿no? Vuelvo al ejemplo que decía antes de la variante de Torrelavega y Santander y no sé qué, y lleva no sé cuántos años en obras, tal. Claro, yo veo que eso, ¿no? Si yo viviera ahí y todos los días tuviera que pasar por ahí y tragarme media hora de atasco, hombre, yo entiendo que acabaría hasta el gorro, ¿no? Porque son unas obras interminables que ya se han pasado el límite de cuándo se iban a terminar no sé cuántas veces, etcétera, ¿no? Y es que no hay dinero para eso, ¿no? O para suprimir puntos negros de las carreteras que llevan años diciendo si se van a arreglar y no se arreglan. O para mejorar la infraestructura de cercanías. O sea, cosas que todos vemos que son palpables y que son mejorías, ¿no? Pero sin embargo vemos que tenemos, digo lo de antes, ¿no? Un Ministerio de Igualdad que en los 4 años de legislatura de Sánchez se ha llevado 1.000 millones de euros. Y no sabemos lo que han hecho. Aparte de varias campañas absolutamente desgraciadamente sabemos lo que han hecho. Bueno, sí. Y pagar bancos morados por todos los pueblos de España. Decía usted el ejemplo de las carreteras. Me estaba buscando yo el dato que lo tenía guardado para que se vea cómo los españoles pagamos muchísimo más de lo que luego generamos el gasto por los servicios públicos que consumimos. El tema de las carreteras es el mejor ejemplo de ello que yo conozca. En 2021, que es el último año con datos completos de contabilidad nacional ya cerrados en cuanto a impuestos satisfechos, los conductores españoles abonaron en impuestos al Estado 34.592 millones de euros en 2021. El IVA de vehículos nuevos fueron 3.800 millones. El impuesto de matriculación, 418 millones. El IVA del combustible, 7.200 millones. El impuesto especial del combustible, 13.179 millones. El impuesto de circulación municipal, que se paga a los casi 8.200 ayuntamientos que hay en España, ese impuesto fue 2.961 millones. Un impuesto que luego los ayuntamientos usan para construir carriles bici, poner badenes, retirar plazas de aparcamiento y dificultar a los conductores seguir circulando. El impuesto de transmisiones patrimoniales de vehículos usados, 312 millones. El IVA de vehículos usados, 158. El impuesto de matriculación de vehículos usados, 49 millones de euros. El IVA generado en los talleres y las piezas de recambio para los coches que van a reparación o a revisión por kilometraje, 4.494 millones de euros. Las tasas de matriculación, 114 millones. Permisos de circulación, 80 millones. Tasas de cambio de titularidad de vehículos usados, 187 millones. Impuestos a los seguros del automóvil, 1.062 millones de euros. Y las multas de la DGT, que ya son un impuesto de facto más, 444 millones. 34.592. En total, desde que una persona compra un coche hasta que luego decida venderlo, tiene que satisfacer entre impuestos y tasas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 conceptos tributarios diferentes por el mismo coche desde que lo compra hasta que lo vende. Y luego alguna multa, claro. Y luego tenemos que escuchar del gobierno que hay que habilitar los peajes en las autopistas, aunque de momento lo tienen en stand-by, pero que hay que habilitar peajes para contribuir al mantenimiento de las carreteras. Oiga, que ya hemos pagado 34.000 millones. Acabo lo que estaba diciendo. O sea, por eso, efectivamente, con esto que tú has dicho, se demuestra perfectamente que es que no se sostiene por ningún lugar el tema de que no haya unas mejores infraestructuras. Entonces, yo creo que evidentemente lo que España tiene que hacer es una dosis inmensa de sentido común.
O sea, recortemos. No podemos tener este estado elefantiásico con 24, me parece que son ministerios. Yo he dicho el de igualdad, que son 1.000 millones, pero ¿cuántos otros ministerios hay que no sirven absolutamente para nada? El de comunismo, digo, el de consumo de razón, por ejemplo. Que simplemente ha sido para satisfacer a los socios de gobierno, más las 17 comunidades autónomas, 17 parlamentos autonómicos, 17 consejerías de educación más un ministerio de educación, 17 consejerías de interior más un ministerio de interior. En fin, claro, uno va viendo todo eso superpuesto uno por encima de otro, que además lo único que hace es complicar y burocratizar la vida de la gente. Entonces, pues ustedes quieren recortar. Empiecen por ahí. Si es que ahí tenemos un sitio perfecto, porque es que hay que recortar este gasto, porque es que no podemos permitirnos vivir como si fuéramos un país de primer nivel y un país rico, porque a lo mejor a algunos se sorprende, pero mire, no lo somos. Oiga, pero si estamos en Europa, sí. Pero hay diferencias, hay diferencias. Pero eso da igual, mira Estados Unidos. Pero en Estados Unidos vamos a decir que es un país rico, pero siguen gastando por encima. Biden, si llega Trump, van a volver. Bien, es verdad que van a tener que, de cara a los próximos años, ajustarse un poco, pero van a seguir endeudándose en Estados Unidos como si no hubiera un mañana. La primera potencia mundial. Pero yo además, yo les aplicaría la misma. Oiga, quiero decir, no gasten en cosas que no sean necesarias, por supuesto. O sea, si hay un estado elefantiásico en Estados Unidos, oiga, en fin, pues que es bastante tonto tener un estado elefantiásico y poco eficiente. Traten de reducir, aunque sea en el país número 1 del mundo, ¿no? Pues Donales, pero tiene ese dinero a otras cosas. ¿Quién tiene que acabar con todo ese estado elefantiásico? Sí, quienes viven del estado elefantiásico. Claro. Entonces, ¿quién tiene que hacer una serie de cambios en legislaciones que todos lo sabemos, los ciudadanos de a pie, que son injustas? Los que sobreviven y viven o viven incluso muy bien gracias a esas medidas injustas. Está hablando entonces a 60.000 millones de euros solamente en el pago de intereses de la deuda. Pero aún así, ponemos el cine a 2 euros para los mayores de 65 años, vamos a regalar, o están regalando ya los 200 euros a los que cumplen 18 años, se va a dar un 25% de la ayuda. No, 20.000, que la propuesta de Yolanda Díaz es dar 20.000 euros de renta social por vivir a los jóvenes. 200, ojalá. Luego, el Interrail y por España o por el mundo, es decir, son cosas que, volvemos a lo de antes, si me lo regalan, ¿cómo voy a decir que no? Pero aparte de que se haga con el dinero de todos los españoles, lo que va a hacer es que va a aumentar esa deuda. ¿Y esa deuda contra quién va a recaer? Pues contra nosotros, contra nuestros hijos, contra nuestros nietos, suponiendo que España sustituya. Pero perdón un segundito, pero es que además, ¿cuál es la historia de todo esto? Que si ese dinero, ya que se va a tirar el dinero, se va a gastar, y todos sabemos que si se generara empleo, cuando hablo de generar empleo por parte del Estado no quiere decir nombrar 200.000 funcionarios más, no, poner las condiciones para que se genere empleo en el sector privado. En el sector privado y en cosas que dependan del sector público que no se están haciendo o se están haciendo mal. ¿Eso qué generaría? Gente que consigue un trabajo, por lo tanto no va a cobrar prestaciones de desempleo, gente que va a cotizar a la seguridad social, gente que con ese dinero que tiene en el bolsillo va a comprar en las tiendas de proximidad o en la multinacional, lo que sea, con lo cual sí que echa para arriba la economía. Pero claro, entonces no tendrías al pueblo acogotado y debajo de tu bota para luego darle 2 euros para que vaya al cine. Sí. España es uno de los países que más deuda tiene como Estado, uno de los países del mundo que más deuda tiene el Estado, y yo le diría a Alex que la contestación a su pregunta de por qué los ciudadanos españoles de ahora no se pueden comprar los pisos es esta, entre otras. Es decir, 30.000, o sea, que tengamos 14, has dicho, ¿no? 14 impuestos y tasas. O sea, solamente para mantener nuestro cochecito nos impide comprar nuestra casita, lógicamente. O sea, vivimos unas contradicciones absolutamente tremendas. Y lo que ocurre es que de aquí a que termine la legislatura con este gobierno va a aumentar, evidentemente, la deuda pública. Pues son las 10:26 de la mañana. Lamentablemente tenemos que acabar aquí la tertulia porque ha sido, la verdad es que muy instructiva, gracias a la calidad y preparación de nuestros invitados hoy, que no han sido otros que don Sergio Valverde, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. A ti, César. Don Jesús Muñoz, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Don Alex Navajas, muchas gracias por habernos César. acompañado. Y don Luis Magán, muchísimas gracias. Muchas gracias.